¿Listo? Bienvenidos a un episodio más de su podcast con Juan Carlos Sepúlveda. Hoy estamos realmente muy contentos de recibir en este estudio a Sandy Wilhelmi Caballero. Sandy, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de que me hayas invitado. Al contrario, nosotros estamos muy contentos de recibirte aquí en el estudio. Como te comentaba fuera de cámaras, es una charla genuina, una charla entre amigos. Y vas a ver que vas a tener mucho que aportar en esta fría noche en Qué Toluca. Bueno, esperemos que así sea. Así es. Bueno, voy a permitirme leer parte de tu semblanza para comenzar a charlar contigo. Compartirles que Sandy Wilhelmi Caballero estudió en el TEC de Monterrey desde la prepa hasta la maestría en administración. En su vida profesional se ha desarrollado en la administración de proyectos, pasando por diferentes empresas. A lo largo de su carrera, se ha certificado como Project Manager por el PMI como Scrum Master en metodologías ágiles. Actualmente labora para IBM como Project Manager y para un proyecto en Coca-Cola Company. En su vida personal se casó en 2012, atravesó un divorcio y hoy felizmente superada esa etapa se encuentra gozando a su hija Rebeca de 10 años. Parte de sus hobbies son la meditación, el gym y el senderismo. Su objetivo es seguir aprendiendo a vivir bonito y con la mejor energía para que todo llegue con facilidad, gozo y gloria para ella. Otra vez bienvenida, Wi. Muchas gracias. ¿Te molesta? Yo súper contenta. No, adelante. Excelente. Mis amigos de toda la vida me dicen Wi. Sí, ¿verdad? Sí. Oye, me llamó muchísimo y quiero comenzar con esta pregunta. ¿Cómo se vive bonito? Muy interesante pregunta. Yo creo que eso lo he ido aprendiendo a lo largo de los años, ¿no? Dentro de las fallas y pequeños errores que se tuvieron, pues uno va aprendiendo qué es para ti y cuál es el significado de vivir bonito. Y a lo largo de estos últimos años he buscado mucho este tema de reencontrarme conmigo misma, entender por qué estoy aquí, qué hago, ¿no? Darle un poco más de significado, porque muchas veces cuando te agarras de las personas o de tu trabajo, pues lo pierdes, ¿no? Y entonces este trabajo de reencontrarme me ha llevado a cursos, meditaciones, etcétera. Y podría decir que ahorita estoy pasando por la mejor etapa de mi vida, en donde me he encontrado yo más contenta, más plena, ¿no? Y digamos, con mayor claridad de lo que soy, de lo que tengo y de lo que he logrado. Independientemente del tema profesional, también abarcando toda la parte personal. Oye, qué interesante que lo describas así y me sigue llamando mucho la atención esto que tú misma te describes en tu semblanza, ¿no? Vivir bonito, con gozo y más allá de esto que nos compartes, yo quisiera preguntarte o también conocer un poco y vamos a ir descubriendo estas herramientas que has estado adquiriendo para llevarlas a un propósito, ¿no? Tu propósito es vivir bonito. ¿Qué otras herramientas, además de la meditación, además de esto del hiking, del senderismo, has encontrado en tu vida que te permita o que conecte contigo para este propósito de vivir bonito? Yo creo que básicamente ha sido el buscar el reencontrarme conmigo. Es decir, no es específicamente algo en particular. En la meditación he encontrado el tema de calmarme, ¿no? De estabilizarme emocionalmente. Con mi familia y la buena relación que tengo con ellos me ha llevado pues, a sentirme satisfecha en las relaciones y los vínculos que he generado. Y ha habido momentos en donde no ha sido tan padre, pero te diría que ahorita pues ya hemos aprendido las cosas que no nos gustan, cómo nos gusta que nos hablen, ¿no? Y etcétera. Y también a respetar mucho, yo creo que las decisiones y la vida de cada uno. Oye, güey, esta construcción, o bueno, vamos a llamarla así, esta reconstrucción de tu vida por como te escucho, ¿llega en algún momento en particular? ¿Recuerdas cuándo se detona o cuando tú tomas esa decisión? Y te lo quiero preguntar porque generalmente nos cuesta mucho definir un propósito. O sea, sí. y es natural, a veces dices, estaré por el camino correcto, tomé la mejor decisión, no lo sé, o sea, al final siempre es una prueba y error, nadie posee la verdad absoluta, sí. Pero quisiera profundizar más en esta etapa de tu vida en la que tú decides reconstruirte para alcanzar o trabajar en este propósito. Mira, creo que uno de los
puntos de quiebre, yo creo que más fuertes por los que atravesé, fue el tema del divorcio, ¿no? Porque de alguna manera vienes educada, sobre todo en una familia tradicional, ¿no? En que tienes que casarte, formar tu familia. Entonces, como que esa tiene como un rubro y una prioridad muy alta. Entonces, al momento de fracasar, sí es como un entender qué pasó, ¿no? Si fuiste tú, fue él, fueron los dos, qué falló en ti, ¿no? En dónde estuvo la falla, qué puedes mejorar. Yo creo que eso te lleva a un estado profundo de conocerte y entender qué está pasando contigo, ¿no? Porque a lo mejor de ahí te puedes agarrar de muchas cosas y disimular otras, pero cuando ya no te queda eso y solo quedas tú, pues te toca trabajar en ti, ¿no? No tienes otra cosa más que trabajar en ti. Entonces yo creo que eventos que te suceden en la vida, podemos decirle catastróficos, te llevan a un análisis interno y profundo de entenderte y poder encontrar esas respuestas de qué está pasando, ¿no? ¿A qué vine? ¿Por qué estoy haciéndolo de esta manera? ¿No? O sea, a preguntarte y a reconstruirte ciertos patrones que a lo mejor pues, te estaban dañando y creencias también que no te estaban haciendo bien, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces yo creo que eso me ha ayudado mucho a reconstruirme, como bien lo mencionas, a reconstruirme y a encontrar esa razón. O sea, apenas fui a un curso hace muy poquito, te diré, no tiene ni un mes que fui. Y hablaban sobre el tema de lo que eras tú cuando eras niño, ¿no? Entonces te hacen un ejercicio en donde te imaginas tú de niño y te decían, habla contigo, ¿no? Pregúntate, ¿qué me gustaba hacer? ¿Por qué me gustaba hacer? ¿Qué heridas tengo? ¿Qué me hizo falta? Y hacerte responsable que ahora tú eres un adulto que tiene que cuidar a ese niño, ¿no? Y cuidar sus sueños, sus ilusiones, sus deseos, y reconectas un poco contigo y recuerdas que eres valioso por el simple hecho de haber nacido, no por tu trabajo. O sea, todo lo demás se construye y qué bonito porque te dan cierta calidad de vida. Pero todo eso, sumado a cuidarte a ti y a reencontrarte contigo y saber que eres valioso de nacimiento, que te gustaba decir tonterías, jugar, disfrutar la vida desde una perspectiva no tan, pues te diría, más hacia la gente, sino más hacia ti, ¿no? Hacia lo que realmente importa. Entonces, ese curso me sirvió muchísimo. Antes ya había tomado otros y creo que eso me ha ido ayudando a reencontrarme. Si bien a mantener la parte profesional, que al final, pues, es parte importante del estilo de vida que quieras tener, pero sí a mantenerte tú como persona bien, estable, feliz y no depender pues de una pareja o de si tienes o no tienes marido, si estás casado o no casado, ¿no? Porque pues uno de más chico alucinaba que tu gran sueño era casarte y tener hijos, ¿no? Ese era o sea, el sueño de tu vida y los perros. Y cuando te das cuenta que hay que deconstruirse, ¿no? Que no, esa no fue tu suerte, esa no fue lo que te tocó por millones de razones. Y a lo mejor lo que viene es mucho mejor y te toca trabajarlo y te toca superarlo y entonces sí realmente llegar a ser la persona que tienes que llegar a ser. Yo creo que nada pasa porque sí. O sea, todo te pasa por algo y ese algo te lleva a ser una mejor persona. Oye, güey, me llamó mucho la atención ahorita que mencionabas acerca de esta etapa de tu vida que fue el divorcio. Mencionabas acerca de un fracaso. ¿Para ti esto tú lo evalúas como un fracaso? ¿Lo evalúas como un aprendizaje? Más bien, ¿qué ha sido para ti en términos de aprendizaje esta etapa que viviste? Viví. Yo creo que al principio sí lo sientes fracaso, ¿no? No sé si para todos, no hay que generalizarlo, pero yo sí lo sentía un poco como un fracaso. Porque al final del día, pues uno quería a la familia feliz, ¿no? Y si no se da, por la razón que sea, te toca asumirlo. Y luego a veces asumirlo conlleva a que pues también entiendas qué faltó de tu parte, ¿no? Y qué falló de tu parte. Entonces, y qué heridas traes, ¿no? Porque también habla de que hay algo atrás, un bagaje atrás que posiblemente no te está dejando vivir pleno en pareja. Entonces te toca analizar, entender de dónde viene, qué está pasando. Y yo creo que sí se puede sentir como un fracaso en un inicio, pero después lo ves como, pues a lo mejor la oportunidad de estar ahora en donde estás, pero ese trayecto, pues sí, se ve muy oscuro. No está fácil. Esto para ti ha significado supongo que un impulso importante tanto para tu vida personal como profesional. Sí. Y también digo, me llamó también la atención el tema que
y te lo decía fuera de micro, ¿no? El cómo te describes en tu semblanza, ¿no? O sea, ¿y por qué me llamó la atención? Te voy a decir, porque eso es una parte muy vulnerable. Generalmente acostumbramos a cerrarnos y como ese tema no lo toques, ¿no? Sí. Ese tema es como muy personal, como si nadie se hubiera dado cuenta en tu vida. Claro. Como si ya das la vuelta. Si uno lo esconde claro, al ¿no? principio, claro, no lo quieres decir. A la hora que leía yo esta parte recordaba mucho alguna vez que alguien me comentó, ¿no? O sea, que es como un poco absurdo decir que vayas al trabajo y dejes los problemas afuera, ¿no? O sea, como los dejo ahí afuera en el estacionamiento y me meto a la oficina y ahí los dejo. O sea, al final eres una persona vulnerable con defectos, con virtudes, pero regresando al punto es, ¿cómo lo has... ¿cómo lo has materializado en los escalones, en los éxitos que has logrado? ¿Para ti ha representado un impulso? Sí, totalmente. A lo mejor no el mejor impulso que en su momento yo hubiera querido tener, pero fue el que me movió de la zona completamente, ¿no? O sea, de alguna manera eso hizo que es más fácil llevar una casa entre dos personas que una sola, ¿no? No es lo mismo financieramente que te alcance para irte de viaje, que te alcance para salir el fin de semana con tus amigos, ¿no? Cuando estás solo a cuando estás en pareja. Sobre todo ya con hijos, ¿no? También es importante porque puedo decir que un muy gran porcentaje de mi sueldo, pues se va en temas de mi hija, ¿no? Entonces, de alguna forma tuve que buscar mejorar mi trabajo, ¿no? Mejorar mis ganancias y mis entradas para que yo pudiera mantener un estilo de vida que deseaba y que me alcanzara para tenerlo y ofrecérselo a mi hija también, ¿no? Entonces eso me tiene orgullosa porque de alguna forma me hizo cambiar completamente eso y priorizar. O sea, es raro y yo sé que es muy común, ¿no? Priorizarte. Sí, pero te diría desde una manera muy integral. Porque, ojo, yo creo que una de las cosas que a mí me pasaban mucho, yo podía descuidar mi trabajo por mi pareja, ¿no? Y muchas veces, algunas mujeres les da de pasar, que te desbordas por la persona, o sea, como que quieres que funcione y entonces como que pones todo ahí, ¿no? Y ahora, después de lo que me pasó y después de entender muchas cosas de patrones y cosas que he estado trabajando, pues te das cuenta que no, que primero hay que darse esa estabilidad uno mismo, ¿no? Y que está padre dársela y que uno puede lograrlo. Entonces, como que a través de este tiempo lo que he buscado es justo eso, dármela yo, ¿no? El estilo de vida que yo quiero, pero de lo que yo me puedo dar. Y con eso, además de que te cuidas, caes en menos manipulaciones, ¿no? Te vuelves más independiente, eres más fuerte, mujer más empoderada y todo eso que te da, también te da mucha paz y también te ayuda a sentir una autorrealización de decir, bueno, mira, yo puedo, ¿no? Lo estoy logrando y voy por buen camino. Y de alguna manera eso también se refleja en cómo educas a tus hijos, ¿no? O sea, yo veo en Rebeca, a diferencia, podría decirte de antes, comparándola a ella con ella misma, ¿no? Cuando estaba con sus papás, juntos, pues como que incluso podríamos decir que hacía muchos más berrinches, era como mucho más inmadura. Aquí tiene obviamente el factor de la edad, pero también creo que jugó un papel muy importante el ver a sus papás, ¿no? El entender que sus papás conviven, ¿no? Que pueden convivir sin ningún problema, el entender que sus papás trabajan y que entonces a ella le toca muchas cosas hacerlas por ella misma, ¿no? Entonces yo creo que ese ejemplo también se permea en los hijos y de alguna manera también ayuda a que ellos crezcan de una manera distinta como uno creció, ¿no? Con otro ejemplo y con otro empoderamiento también. Güey, ¿cómo logras identificar esta vulnerabilidad? ¿Cómo lograste identificar las fallas, los aciertos? No solo hablando de este tema en específico, digo, ya hablándolo más, o sea, ¿es a través de terapia? ¿Es a través de qué? De ¿Cómo los se golpes, hace? De los golpes. O sea, yo creo que ir a terapia, lo que te motiva a ir a terapia, no es porque estés bien, es porque estás mal, ¿no? O sea, yo creo que cuando te das golpes muy fuertes y sientes vacíos grandes, eso te llevan a investigar y a entender de raíz lo que está sucediendo.
Pues porque cuando estás feliz, pues qué, o sea, ¿cómo? No encuentro manera en que te llame la atención la terapia. A lo mejor por simple drenaje, ¿no? O sea, como para ir a hablar mal del marido, de los amigos, del jefe, claro, por supuesto. Pero creo que lo que realmente te hace moverte, pues son los madrazos de la vida. ¿Tocar fondo? ¿Mandé? ¿Tocar fondo? Exacto, sí, claro. La catarsis, sí. Entonces, ¿no llevas ningún tipo de terapia? Sí, estuve en terapia. Yo creo que al principio de mi divorcio empecé una terapia, luego la dejé, luego volví a terapia otro tiempo. Pero lo que a mí me ha funcionado ha sido estos cursos que te sacan de tu zona completamente y haces y gritas y mueves y te liberas, ¿no? O sea, por ejemplo, la última vez que saqué el tema de, por ejemplo, los papás, ¿no? Y las faltas y las fallas y todo aquello, que es dificilísimo que hayas tenido papás perfectos, ¿no? O sea, no, digo, familias funcionales creo que no hay. No, ninguna, ¿no? O sea, todos traemos deficiencias, faltas, carencias y tú construyes tu vida de la mejor manera que puedes con eso. Entonces, y así te avientas a tener hijos, familia y todo lo demás. Entonces, aparte. Entonces, claramente los hijos crecen con carencias, ¿no? Mi hija crecerá con carencias, aun cuando yo trate de ser, va a crecer con carencias. No, o sea, la perfección pues no existe. Entonces, esa vez que yo estaba trabajando con mis papás y demás, pues te dicen, golpea algo, y tú golpea, o sea, como, uy, no, pero golpéalo en serio, y tú, sí, ¿no? Pero ya cuando entras en el momento de la catarsis y golpeas, lloras, gritas, te exaltas y entiendes que, o sea, por un lado haces catarsis y por otro entiendes que pues, no te lleva nada a reclamarles, porque tampoco lo hicieron con mala intención, realmente, pues no saben cómo hacerlo diferente, ¿no? Ya una vez que comprendes esas cosas, incluso te da un poco de sentimiento de decir, híjole, yo qué cosas le estaré traumando a mi hija, ¿no? Pero bueno, ya de alguna manera ese conocimiento te ayuda un poco a irle diciendo, si me equivoco soy humano, ¿no? Discúlpame, no soy perfecto, no soy un dios, como que antes tus papás son los dioses, ¿no? O sea, no los toques, son cosas maravillosas aquí y entonces el respeto, ¿no? Es mucho. Eso no quiere decir que ahora no los respetes, pero velos como humanos, ¿no? Humaniza la relación con tus padres, incluso con tus abuelos. Y rompe patrones que necesariamente no te estaban funcionando. Y aquellos que te funcionan, pues manténlos, ¿no? Y busca esa paz interior. O sea, yo creo que aquí mi eje siempre ha sido la paz. Porque también me ha tocado tener muy buenas ofertas de trabajo y haberme arrepentido de haber dicho que sí. Porque te consumen y entonces la vida que tú tienes diferentes pilares, los vas perdiendo, ¿no? O sea, ya no le puedes dedicar el mismo tiempo a tu familia, ¿no? Tu familia nuclear, que en este caso, en mi caso particular es mi hija, a tu familia de sangre, o sea, pues mis papás ya ni los veo o los veo menos, mi hermana, mi sobrina. Entonces creo que cuidar todos estos pilares de alguna forma y saber que, bueno, el dinero y el trabajo y el éxito profesional sí es una buena parte, pero no lo es todo. Y no debería de serlo todo porque ahí también hay un juego sucio que se llama ego, que te puede llevar a otros lugares donde no necesariamente son los lugares de felicidad, ¿no? Y si hoy te preguntas de niño, por ejemplo, ¿tú realmente querías hacer esto? Pues puede que sí, puede que coincida, ¿no? Que coincida en lo que trabajas y en lo que haces, que coincida y es una gran bendición y yo creo que pocas personas pueden jactarse de decirlo. Pero cuando te lo preguntas y tu respuesta es no, pues yo creo que sí entra una crisis de decir, híjole, ¿y cómo lo corrijo, no? ¿Y qué hago? Y a veces te da miedo cambiarlo porque, pues por el nivel de vida, porque ya te sabes manejar en ese ambiente y ya no sabrías si en el otro te puede ir bien. Entonces, yo sí creo que la vida es experimentar. O sea, yo sí creo que la vida es experimentar y encontrar eso que te genere plenitud, paz y felicidad y siempre ir cuidando esos pilares para que no se destruyan, ¿no? Y se mantengan firmes. Los amigos, por ejemplo, ¿no? Para mí, los amigos son vitales e importantes y en muchos momentos de mi vida, por diferentes causas, me he alejado.
pero sí te diría que es uno de los que trato de mantener, al menos con mi gente más allegada, sí es algo que trato de mantener para que ese sentimiento y ese pilar que para mí es tan importante se mantenga fuerte. Pero te has alejado, perdón que te interrumpa, ¿te has alejado por decisión o más bien, te has alejado porque ya no conectas en la misma frecuencia o por decisión? Me ha pasado de que no conecto con lo, o sea, igual, ¿no? Ya Y no fue muy vibras igual. doloroso, sí, sí, sí. Sí, me ha pasado. Yo he tenido grandes, grandes amigas y conforme pasa el tiempo ya no reconectamos, ¿no? O sea, como que ya cada quien agarra una estructura de vida tan distinta que luego es difícil conectar. Y por otro lado, me he encontrado amigas con las que no importa el tiempo, o sea, las sigo viendo y conectamos inmediato. Es como magia, ¿no? Embonas, platicas, te sigues y no pasa nada. Y hay momentitos que me ha pasado con una misma persona, ambas cosas, de que no conecto nada y luego vuelvo a conectar y padrísimo y luego otra vez pasa que no conecto nada. Me he dado cuenta que mucho depende, y qué duro decirlo, pero mucho depende de la pareja. O sea, a veces mucho ha influido que si la pareja es una pareja linda, como de esas parejas que te generan como esa buena vibra, pues o sea, como que hasta te sientes cómodo, veas visitas y haces, convives más. Pero cuando hay esas parejas a lo mejor como más celosas, ¿no? ¿Tóxicas? Tóxicas, sí, claro. Te alejas inmediatamente también de tu amistad porque pues ya no hay esa misma vibra, esa misma relación. Entonces me ha pasado de todo, pero te diré que los buenos amigos los he mantenido con el tiempo. Y a pesar de todo, ahí siguen y continúan y los conozco desde secundaria, primaria, sí. Y la verdad, muy, muy bonito. Y como yo crecí realmente en Toluca, pues, y mucha gente en Toluca se ha arraigado, porque no lo sé, pero luego se quedan. Se quedan y aquí crecen sus familias y todo. Entonces, venir a Toluca es como reencontrarme con mi niñez, siempre, Ya. ¿no? Entonces, está bonito. Oye, güey, hace unos minutos decías, nos compartías este ejemplo de que ahora ya estás en un punto en el que valoras más, bueno, y sí lo entendí, valoras más el tiempo, valoras más esta parte de poder disfrutar a tu hija, poder disfrutar a tus amigos, a tu familia, no necesariamente ya irte por el gran mundo corporativo, por la gran oferta, por las grandes oportunidades, ¿no? Por así decirlo. Pero quiero preguntarte sobre este contexto, ¿cómo has equilibrado esta parte? Me llama mucho la atención, ahorita leíamos parte de tu semblanza, trabajas en una empresa importante, en un mundo global, en un mundo corporativo. ¿Cómo has logrado equilibrar esta parte de la ejecutiva a la mamá? ¿Cómo son estas dos facetas? ¿Sí se puede lograr, sí se logra ese equilibrio o ha sido muy, muy difícil para ti? Ha sido muy difícil para mí. Sí creo que es un arte, ¿eh? Un arte hacerlo y sentirte pleno. Porque, por ejemplo, me ha tocado etapas en mi vida en las que me he enfocado un poco más a mi familia, a lo mejor por la edad de mi hija, ¿no? Cuando era más chica. Y entonces cuidas un poco tu trabajo. Y dices, bueno, en mi mínimo esfuerzo que me mantenga, ¿no? Pero por otro lado, en el momento, por ejemplo, del divorcio, pues ya no podía mantenerme ahí, yo ya tenía que crecer, ¿no? Porque tenía que crecer mis ingresos. Entonces, de alguna manera eso me empujó a aventarme a buscar otro tipo de trabajo, a lo mejor, no a lo mejor, más retador para mí, ¿no? En donde se necesitara hablar más el inglés, por ejemplo, en donde la figura que jugara yo ya fuera una figura pues más importante, porque eso también se relaciona con el ingreso que vas a tener. Fue difícil y te puedo decir, por ejemplo, en el ambiente de IBM, pues es complicada, la consultoría en general es complicada. Me ha tocado tener clientes de todo tipo y clientes muy difíciles, ¿no? Experiencias complicadas y retadoras, incluso de que dudas si realmente eres bueno en lo que estás haciendo, ¿no? Porque el cliente es tan complicado y tan pesado y tú tienes marcos de referencia. En los temas de administración de proyectos, tú usas marcos de referencia, ¿no? O sea, haces estimaciones con diferentes marcos de referencia, haces un análisis con, por ejemplo, Agile Thinking, ¿no? Que es ahorita algo muy de moda, ¿no? Entonces,
tú tratas y utilizas herramientas para trabajar en los proyectos y a veces por la cultura, el tipo de proyecto, el tipo incluso de contrato que tienes firmado con los clientes, te hacen tener más o menor injerencia en cómo gestionarlo, ¿no? Y muchas veces pasa que los clientes no se sienten cómodos, ¿no? Con nada. Entonces, tú das y das y das y los clientes no les gusta y no les gusta. Entonces, eso conlleva que no quieran pagar el proyecto y acá, pues, o sea, en temas de consultoría, ganas realmente porque el proyecto cobre, ¿no? Claro. Entonces, si no estás cobrando, pues algo está mal en ti. Entonces, fácilmente eres señalado, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estás cobrando? ¿Qué te falta? Y entonces entra gente y muchas veces, pues, el cliente no necesariamente puede hablar bien de ti, ¿no? Pues, si no, es que está fallando mucho, esto no me agrada. Entonces, sí, un poco es manejar ese tema. Y lo había platicado hace poco, lo platiqué con un amigo ahí en Coca, me decía que él había cambiado de trabajo, incluso se había bajado el sueldo y el nivel, porque él ya estaba a un nivel así como más de regional, y se bajó porque ya, o sea, él ya se sentía como hasta en duda de si realmente él era bueno, ¿no? O sea, ya era una carga tan excesiva de trabajo y un estrés de tal nivel que dijo, ya no más, ¿no? Yo no he llegado a ese punto, pero he estado cerca de decir, híjole, qué pesado, pero la realidad es que he tenido mucha suerte en que me ha tocado muy buenos equipos de trabajo. Muy buenos equipos de trabajo. Si el cliente no ha sido fácil, he tenido un gran equipo de trabajo y ya no siento que yo me llevo todo el golpe del cliente, sino entran más figuras importantes que me hayan ayudado y entonces eso ha mantenido, te diría, mi estabilidad, ¿no? Pero sí, a mí me cuesta mucho, de repente me desbordo mucho en el trabajo. Entonces, como que digo, ay, no he visto a mis amigos, ay, no he hecho esto, ay, ¿no? O con mi hija, por ejemplo, ¿no? También, estoy estudiando y reforzando, por ejemplo, ahorita el tema del inglés. Porque pues en los proyectos de Estados Unidos y de export le llaman, tienes que pues, tener la habilidad del inglés así, ¿no? Muy, muy clara. Entonces, si te trabas o algo, pues luego es complicado. Entonces, IBM ofrece cursos gratuitos. Te metes y listo. Entonces, me inscribí a uno y tocó en la noche, de 6:30 a 8 de la noche. Wow. Entonces, o sea... Cansadísimo. Sí, te conectas y luego pues mi pobre hija ahí le tengo que hacer justo de cenar un poquito antes para que cene, ¿no? O sea, te vas programando, pero sí luego te preguntas, a ver. O sea, como que regresas al punto de, a ver, ¿no estamos descuidando? ¿Vamos bien? ¿Se puede organizar? Sí. Y te lleva mucho también al tema de organizarte mejor, ¿no? A no tener tanto caos, sino a tener una agenda un poco más planeada. Y sí me ha tocado decir a muchos planes que no se puede, ¿no? O sea, mucho, por lo menos a mí, entre semana... Cuando tengo a mi hija es súper difícil salir. Pero yo tengo un acuerdo muy padre con su papá. Es una semana con él, una semana conmigo. Es padrísimo, porque yo la semana que no la tengo puedo desbordarme en el trabajo, quedarme tarde y hacer cosas. Y ya cuando la tengo, pues no, ahí me mido más, ¿no? Me salgo puntual a mi hora, o sea, cuido esa parte, pero de alguna manera puedo compensarlo. Y yo creo que es mucho más difícil para los papás que no tienen apoyo y que están 100% con los hijos, ¿no? Ahí sí está más complicado. Güey, ahora que abordas este tema, para quienes nos están escuchando y nos están viendo, ¿cómo es un día tuyo laboralmente hablando? Y quiero irme un poquito más atrás. Y generalmente comienzo con esta pregunta, pero en tu caso me brincó luego el tema de vivir bonito y te lo quise preguntar al inicio. Si pudiéramos ver las 2 primeras horas de tu mañana, ¿cómo se ven esas 2 primeras horas? ¿Qué es lo que haces? ¿Tienes rituales? ¿Tienes mantras? Que nos las pudieras describir lo más detallado posible para saber qué hábitos tienes o qué rituales tienes. Y ¿qué hace un project manager? Digamos, en términos coloquiales. Es que es todo y nada. ¿No? En términos coloquiales, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo te preparas? Ahorita hablabas de clientes de todas partes del mundo. Me queda claro que requieres mucha habilidad. ¿Cuáles han sido las habilidades que tú has detectado que son muy importantes? Y esto te lo quiero preguntar porque es bien importante identificar las necesidades, las oportunidades y también para quienes en algún punto están decidiendo, no sé,
incursionar en algún proyecto, arrancar una carrera. No sabemos, ¿no? Esto puede llegar a cualquier oído o a cualquier ojo. Entonces, me llamó mucho la atención esto, ¿no? Y que tú nos puedas compartir en términos generales todo esto que te acabo de preguntar. Mira, hay algo bien interesante en que las áreas mejor pagadas son las de tecnología, ¿no? Okay. Y ahorita está muy en boga toda la parte de business intelligence. Entonces, quien tiene conocimiento de temas de cloud, ¿no? De nube, quien sabe de inteligencia artificial y quien sabe todo esto de bases de datos, pero que te llevan a automatizar y a reportes y a tomar indicadores KPIs, y eso está ahorita muy, te diría yo, creo que muy de moda, ¿no? Y digamos que ahorita los sueldos se están viendo que en esa parte están buenos, o sea, están atractivos. Entonces mucha gente se ha movido que no necesariamente tiene un perfil tecnológico. Se ha estado moviendo hacia allá, ¿no? Y te diría que en IBM yo he conocido personas, bueno, desde antes, porque yo siempre he estado en temas de proyectos. Desde que me gradué hasta el día de hoy, o sea, mi vida me ha llevado a los proyectos. Y sí, podría decir, luego yo, al final del día, pues te comparas, ¿no? Preguntas, oye, pues, ¿cómo te ha ido? No, pues, dices, oye, no, pues sí me va muy bien, ¿no? O sea, es algo bien pagado, es algo bien pagado. Entonces, sí creo que, por ejemplo, para mí, en este tema, que mi perfil no es muy técnico, sin embargo, sí he tenido que aprender de temas, y en IBM te capacitan todo el tiempo. O sea, tienen un sistema muy grande que se llama, como el tipo de U-Learning, o Udemy y eso. Aquí es Learning, entonces tú te metes y tú tienes que cumplir ciertos créditos de capacitación, ¿no? Cada año. Entonces te hacen certificarte, por ejemplo, en AWS, en la nube de AWS, en la de Google. Y hay diferentes niveles. Hay niveles muy técnicos de arquitecto. O sea, también depende del perfil que estés buscando. Generalmente yo siempre me voy en los administradores, ¿no? Como para conocer la herramienta y poder tener el mismo lenguaje del equipo. Y no verme así como de, ay, ¿y esto qué? ¿No? Sino familiarizarme un poco, porque al final te llevan a todo tipo de proyectos. Un project manager trabaja en cualquier tipo de proyectos. En teoría, lo que a ti te enseñan es pues, administrar un proyecto, por ejemplo, de arquitectura, ¿no? Una construcción de edificios. Pero también puedes administrar un proyecto de una planta, por ejemplo, ¿no? De una planta industrial. También podrías llevar un proyecto de implementar alguna mejora desde un punto de vista de proceso, pero también una implementación de un sistema, ¿no? Entonces es tan grande y tan amplio que dependiendo de lo que te toque, pues te vas ahí moviendo, ¿no? Y te vas adaptando un poco. Yo creo que aquí lo fuerte en un project manager es saber manejar la metodología y saber entender al cliente. O sea, ¿qué necesidad tiene el cliente? ¿Qué herramienta me puede apoyar a realmente poder lograr lo que el cliente busca, ¿no? Un claro ejemplo te voy a poner. No voy a decir clientes porque eso puede ser peligroso. Pero teníamos un cliente que era parecía gobierno, ¿no? Entonces, tú no le puedes meter una metodología ágil a alguien que desde su base no es ágil, ¿no? Entonces, él te puede querer porque él, claro, en su manera de querer operar, no, sí, vamos a traerlo, pero realmente no puedes implementarlo porque sus procesos son tan robustos y tan grandes y tan complejos que no puedes meter una metodología ágil. Entonces, las tienes que adaptar. Entonces, realmente las metodologías son un marco de referencia que tú ocupas para llevar a cabo el objetivo, pero las mezclas. Puede ser un poco ágil, pero también un waterfall que le llaman, que es cascada, ¿no? O sea, primero haces el análisis, luego haces el desarrollo, luego las pruebas y luego haces el deployment, o sea, la salida del proyecto, ¿no? Y a lo mejor no es un Big Bang, no te vas a todas las sucursales, escoges unas 5 de piloto, estabilizas y te vas por otras 5 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, todo esto te lo va dando la práctica, definitivamente, y los marcos de referencia te van ayudando a ver qué aplica y qué no en el caso de tu proyecto. A mí lo que se me hace más tedioso del trabajo del project manager es el tema de las minutas, ¿no? Porque al tener tantas sesiones de trabajo, pues, ¿cómo das seguimiento? ¿No? Claro. El arte de dar seguimiento a las cosas, pues, minutas. Entonces te vuelves el minutero de cualquier reunión. Entonces la minuta y luego hay que pasarle un Excel y poner el estatus y ver cómo se van moviendo y qué está pasando con cada pendiente. Y se vuelve luego muy complejo dependiendo del tipo de proyecto. La mayoría es complejo. Entonces, te diría yo que es un tema
muy retador siempre, porque además cambias de proyecto y puedes cambiar drásticamente de implementación, ¿no? A lo mejor un día estabas implementando un CRM y al otro día vas e implementas, no sé, por ejemplo, algo en una app, ¿no? Entonces, el lenguaje es completamente distinto y el objetivo es completamente distinto, el cliente es distinto, entonces hay que hacer cosas diferentes. Es muy estresante, puede llegar a ser muy estresante por momentos, y para mí lo que me ha funcionado en el tema de los mantras que mencionabas es, por ejemplo, yo me levanto todos los días y agradezco, ¿no? Lo primero que hago es agradecer. Agradezco por mi vida, por mi trabajo, por mi salud, por mi familia. ¿Cómo lo haces? Literalmente así digo: universo, gracias por un día más, por mi hija, por mi vida, por mi trabajo. Gracias, 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 ¿no? Tal cual. Haces como una respiración y realmente te pones en un modo de agradecimiento, ¿no? Por respirar, por tener esa salud, por sentirte bien, porque pasa mucho, y a mí en algún momento me estuvo pasando que sentía que me estaba enfermando de todo, ¿no? Okay. O sea, creo que ya estoy enferma y yo creo que tiene que ver con el exceso de trabajo, el estrés y todo lo que conlleva. Y entonces sí, de alguna forma te vuelves loco. O sea, hay un caos interno importante. Entonces, como que es un poco para mí este tema de los mantras es, a ver, desde lo básico. Agradezco que respiro, que estoy bien, que tengo una salud perfecta. También me repito mucho que tengo una salud perfecta, que tengo una salud perfecta. Yo siempre he pensado que tú tienes la edad de que sientes, ¿no? Entonces yo siempre digo que estoy en mis 35 porque fue una edad que me encantó. Entonces yo siempre digo, estoy en mis 35, estoy saludable, me siento súper bien. Con razón, ahora hace sentido. Entonces yo digo, no, sí, entonces me concentro mucho en eso y eso, lo último que leías de Gozo y Gloria es algo que repito, es como mi mantra, ¿no? Todo viene a mí, y menciono mucho ese tema: con facilidad, gozo y gloria. Entonces lo repito, es un tema que he aprendido en los cursos que he tomado varios, he tomado del Cábala, ¿no? Bueno, una cosa interesante ahí, sin fin. Y muy divertido también. Entonces, he hecho meditaciones un poco raras, incluso me metí a unas meditaciones en donde tiemblas y mueves el cuerpo y todo, y es un poco lo que explicaba ahí el maestro, era que uno ya está muy contracturado, ¿no? O sea, tú ya no dejas que tu cuerpo se exprese como cuando eras niño. ¿Por qué? Por la sociedad, por la pena, incluso por tu lugar de trabajo, la forma en cómo pretendes que la gente te perciba, pues no puedes caminar así, ¿no? O sea, tienes que verte erguido, derecho, formal. Entonces, lo que él decía es, en esta meditación lo que haces es liberar el cuerpo. Y de alguna manera eso ayuda a relajarte, ¿no? Y entrar en una zona zen de ti. Y lo empecé a practicar. Él decía que si lo practicábamos 21 días, nos cambia la vida. Y yo no he logrado practicarlo los 21 días seguidos. ¿Por qué? Porque es una meditación muy larga en la mañana, sí larga, la verdad es como, no sé. ¿Cuánto es larga? Yo creo que 40 minutos. Sí es larga. Y otros 40 en la noche. Entonces, a veces yo solamente hago una, ya no hago las dos. O a veces, de verdad, pues ninguna, ¿no? Porque elijo el gimnasio, porque voy a clases de baile también. Me reencontré con que el tema de bailar me encanta y siempre lo hago en las fiestas. O sea, aquí lo saben, me encanta bailar. Pero no lo había vuelto a retomar así como formal, ¿no? Como aprendizaje. Y entonces ahorita me volví a meter a clases de baile. ¿Algún estilo en particular? La salsa y la bachata. Okay. Que son como que las más divertidas, ¿no? De bailar en pareja. También me metería jazz y cosas de esas, pero no hay. O sea, realmente esos horarios ya no me quedan. Entonces, a veces voy a unas clases así de jazz de uno solo a bailar enfrente de un espejo y una maestra que te va indicando, pero solamente voy los sábados o los domingos. Pero a clases formales, salsa y bachata, entre semana. Entonces, como que reencontrarte con esas cosas que te gustan y que a lo mejor las vas dejando a un lado por millones de compromisos, como que ayudan también a que se vuelvan mantras para ti, ¿no? O sea, que te ayuden a estar mejor y a sentirte mejor y que de alguna manera los malos momentos en el trabajo, porque siempre los hay, pues te vuelvas a reencontrar muy rápidamente y tengas la pila cargada para el siguiente día. Luego se vuelve muy pesado, ¿no? O sea, yo recuerdo haber estado en un proyecto que la verdad se me hizo muy complicado y haberme levantado con una pesadez todos los días de decir, hijo, ¿no? Y no te dan ganas de ir al gimnasio, no te dan ganas de nada. Y te preguntas mucho, ¿y qué estoy haciendo? ¿Estaré haciendo bien? O sea, de verdad, yo no sé si todo el mundo ha tenido estas crisis.
a mí sí me han dado. Y como que ya ahí, cuando he hecho estos mantras para mí, como que retomo energía, ¿no? Vuelvo a cargarme y digo, bueno, un día más, vamos a echarle ganas y vemos qué pasa. Y ahorita en el proyecto en el que estoy, en Coca, me ha ido muy bien. O sea, el jefe es lo máximo. Mi jefe en IBM también. O sea, tienes varios jefes. El jefe del proyecto, el jefe de la práctica que estés haciendo, ¿no? En lo que te estés capacitando. Y tienes a tu jefe directo, ¿no? El que te Como asigna. funcionales y Exacto. Tienes jerárquicos, y por así el del decirlo. cliente también, o sea. Pero te diré que mis jefes principales, o sea, el jefe en Coca es un amor de persona, es bellísimo y es muy humano. Te diría que es exigente, claro que quiere resultados, pero al final es muy humano, muy, muy humano. Y mi jefe directamente de IBM, pues es también una gran persona. Entonces me ha ido bien. O sea, puedo decirte que en este trabajo, a pesar de que es pesado, he encontrado personas que me han ayudado y que me han dado coaching. Y entonces como que hay momentos, ¿no? Que las cosas como que no salen muy bien y otros en los que ahí van. Entonces he aprendido que de los malos momentos hay que aprender, ¿no? Y la vas a regar, por supuesto que sí. Te vas a equivocar, claro que sí. Y mi jefe en IBM me dice, a ver, si no te equivocaras, entonces, pues, ¿qué te diría que entonces qué estás haciendo? No lo estás intentando. Exacto. O sea, te estás quedando en la misma zona. Seguramente proyectos mediocres, proyectos no tan complicados. En cambio, cuando te equivocas, estás yendo a un proyecto complicado, te estás enfrentando con nuevos problemas y estás buscando cómo solucionarlos, ¿no? Entonces, él prefiere que la gente se equivoque a que no se equivoque. Y te diré que en IBM me he equivocado mucho. O sea, ¿no? He hecho luego pactos que me han dicho, oye, no hagas eso. Yo, pero para que el cliente me pague, no, pero pues me implica más horas de trabajo, ¿no? Y pues no necesariamente lo tenemos aprobado. Y yo, ok, ¿no? Entonces, ahí hay que cuidar mucho las horas de trabajo. Es como hay que tienes, no sé, por ejemplo, 80 horas, 40 a la semana, o sea, 2 semanas de trabajo. No te puedes extender más. Eso fue lo que vendieron. Eso está por contrato. Si te extiendes, tienes que hacer un cambio de alcance y un montón de temas que entran ahí y que hay que cuidar. Y cuidas al equipo también, ¿no? Y cuidas la empresa y sus ganancias porque al final es un margen también de ganancia para la empresa. Entonces, bueno, no, son varios factores ahí que entran y que hay que estar cuidando y que hay que estar monitoreando. Entonces, hay que tener muy buen control del proyecto y a veces en el excesivo control, pues te pierdes, ¿no? Y no la pasas tan bien. Oye, güey, ahorita que mencionabas un poco acerca de tu trayectoria profesional, quiero preguntarte acerca de los equipos de trabajo. Ajá. Eh, ¿cómo, cómo te describes tú como una líder flexible, muy autoritaria, de mucho micromanagement? No lo sé si te lo pregunto porque me queda claro que eres una persona de mucho autoconocimiento, autocrítica probablemente. ¿Cómo trabajas esa parte? ¿Cómo la permeas para tus equipos de trabajo? Mira, he aprendido muchísimo porque trabajamos con gente y te diré que el éxito del proyecto es la gente o sea, la gente que te asignan, porque es la gente que trabaja, entiende el proyecto y desarrolla la solución. He aprendido a escuchar, porque uno como líder siente que tiene el impulso, la razón, y entonces yo tengo mi plan de trabajo, ¿no? Yo digo, me tardo de aquí a acá en hacerlo. Y no me importa lo que haya que hacer, todos lo hacen. Entonces yo digo, sí, y tenemos un backlog. Un backlog son como las actividades que se hacen en un sprint, ¿no? O sea, esto es metodología ágil, ¿no? Entonces, tu sprint puede durar hasta máximo 2 semanas, si no me equivoco, ¿no? Entonces, creo que hasta 3 dice la metodología, pero lo tratas de hacer corto para ir dando resultados sprint con sprint, ¿no? O sea, para que el cliente vaya viendo que hay avance y de alguna manera puedas ir detectando alguna falla con tiempo de anticipación, ¿no? Algo que no estamos haciendo correctamente o que entendimos mal y que el cliente quiere diferente. Insisto, todo depende del tipo de proyecto, no siempre se puede, pero a veces uno en el afán de querer lograr el objetivo y que todo salga bien, pues no preguntas, no consideras que el equipo pues puede enfermarse. Tú dices que la velocidad es de que siempre metemos 5 historias de usuario, pero si se enferma uno, pues a lo mejor ya nos vamos a hacer 5, vamos a hacer 4. O a lo mejor 3, porque la complicación de algunas serán muy grandes. Entonces, es un reto. Es realmente un reto porque tienes que aprender. Yo he aprendido a ser muy humana. O sea, he aprendido a entender
Que una cosa es querer quedar bien en el proyecto y cumplirlo, y otra es cuidar al equipo de trabajo que te asignan, porque al final pues son ellos los que nos van a ayudar a lograr justo el objetivo, y posiblemente nos podamos desviar, pero al final el objetivo es el más importante. Entonces, como las cebollas, empiezas a quitar capas y a decir, a ver, ¿cuáles sí valen la pena? ¿Qué es lo que realmente tengo que cuidar? Entonces, el equipo de trabajo, he aprendido a escucharlo. Me ha tocado, o sea, hacer micromanagement y que si la gente se moleste, ¿no? O sea, he tenido unas experiencias interesantes. O sea, he tenido que se me levanten y me digan, no, es que no estamos de acuerdo en cómo estás haciendo las cosas, ¿no? O sea, sí, claro. Y yo, bueno, a ver, pues yo estoy concentrada en el objetivo, o sea, y tienes que aprender a recibir retro, y a veces no es fácil, ¿no? Porque tú quieres lograrlo, pero el equipo no está comprometido con el objetivo. El equipo quiere cumplir sus horas de trabajo y nada más. ¿Cómo identificas eso? Empiezan a rebelarse. O sea, tú empiezas a asignar, no, eso no me va a dar tiempo de hacerlo. ¿Pero por qué no? O sea, no, yo no lo hago en 8 horas, o sea, eso me va a llevar como 15 horas. No, pero cuando lo estimamos en 8, o sea, lo tienes que hacer en 8. No, pero no, o sea, me lo asignas, igual te digo que no. Entonces es como de, ¿no? Entonces, ellos no lo van y lo platican al cliente, uno va a dar la cara con el cliente. O sea, yo le digo, ay, te había dicho tanto, pero ¿qué crees que no? El equipo ya me corrigió y me dice que no, que es más. Pero la regañiza te la llevas tú. Entonces, creo que el sensibilizar al equipo de, oye, ok, entiendo tu punto, pero también entiende que yo voy y le digo al cliente esto. O sea, tampoco me puedas mover las cosas tan drásticamente. Entonces, vas encontrando con cada uno cómo debe ser la correcta dinámica, ¿no? Y a veces no caes bien. O sea, el project manager no necesariamente cae bien, ¿no? Porque es el que exige, el que delimita, el que pone las reglas. Hay algo que le llaman, haces contratos con tu equipo de trabajo, ¿no? Entonces haces contratos como de, a ver, la hora de comida, ¿de cuánto estén de acuerdo que sea? ¿1 hora? ¿O salimos más temprano, lo recortamos, ¿no? O sea, son 8 horas de trabajo, pero podemos recortarlo a que salgamos más temprano si comemos en media hora o comemos en 1 hora. Ah, bueno, sí, ¿no? Entonces, como que vas haciendo esos acuerdos también para que el equipo de trabajo se sienta considerado y se sienta cómodo en el proyecto. Y de alguna forma, que siempre hay, pedirles el extra, pues haya quienes sí estén dispuestos a jugársela. Habrá quienes no, ¿eh? O sea, habrá quienes te digan, no, pues yo mis 8 horas y nada más, ¿no? Porque en la consultoría se vende, o sea, vendes horas. Claro. Entonces, la gente está muy acostumbrada a decir, yo trabajo 8 horas. O sea, y me desconecto y punto, ¿no? Oye, hablaste ahorita de un tema bien interesante que era la parte de ser muy humano. Y quiero preguntarte, ¿cómo cuidas a tus equipos de trabajo? Eso es bien relevante. Mira, yo creo que para cuidar a tu equipo de trabajo necesitas entender que el trabajo no lo es todo. Es decir, ellos también tienen una vida, también tienen hijos, también tienen familia, pareja. Problemas, ¿no? Entonces, en la metodología incluso meten cosas que te pueden ayudar a hacer esa cohesión de equipo. Pero tú tienes ese feeling de no hacerlo tan técnico, sino más humano, ¿no? Por ejemplo, los sprint review y los sprint planning, todo eso que haces previo y post al sprint, te ayudan un poco en donde metes dinámicas, a lo mejor en donde buscas que el equipo se sienta contento y tomado en cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ocasiones que yo he sido Scrum Master y me ha tocado trabajar más directamente con el equipo, pues platico con ellos, les pregunto cómo están, cómo se sienten, si en algo puedo mejorar. Y hay momentos en los que me toca pues no poder tener esa flexibilidad, ¿no? O sea, así son las cosas y punto. ¿Por qué? Porque pues ya nos comprometimos, ya cerramos un trato y no podemos retrasarnos, ¿no? Porque mi jefe me dice, tienes dos roles dentro de tu trabajo, ¿no? Tienes el rol de liderar al equipo, ¿no? Y llevarlo a buen puerto, o sea, a lograr el objetivo. Y tienes el otro tema que es tus clientes internos, que no es el equipo de trabajo, sino toda la parte de cobros, costos, finanzas, ¿no? Entonces, no puedes decirle a finanzas, ay, no, ¿qué crees? Este mes no voy a facturar.
No, ¿por qué no? No, pues porque no terminamos, ¿no? Entonces te dicen, no terminas, ¿por qué? O sea, entonces algo va mal en el proyecto, entonces te meten temas de quality, ¿no? De, oye, ¿qué está pasando? Te levantan warnings. Entonces lo que hay que hacer ahí es, tienes que cuidar ambas aristas de una forma en la que si vas viendo que algo va a salir mal, pues ya de antemano lo vas avisando acá, ¿no? O sea, para que no les llegue de sopetón y no lo vayan a tomar como una mala administración tuya. Claro. ¿No? Entonces, aquí creo que el arte es, tratas de cuidar a tu equipo, pero por otro lado les haces saber que pues hay objetivos que debemos sí o sí cumplir y que tenemos que buscar sí cumplirlos. Y vas armándote a tu equipo. A mí me ha tocado que la gente se vaya bajando. O sea, cuando no encuentras sinergia con el equipo, ellos mismos se van bajando del proyecto. Entonces te vas quedando con la gente con la que te encontraste, con la que la dinámica de trabajo funciona, con la que la estructura está funcionando, que embonan mejor con el tipo de proyecto, ¿no? Y mi jefe siempre dice, a ver, todos estamos aquí porque somos buenos, de base, ¿no? No tienes gente mala. Todos en IBM somos profesionistas capaces de lo que estamos aquí contratados, ¿no? Entonces, un buen project manager debería hacer funcionar al equipo. Y no debería de estar pidiendo que le cambien y le cambien y le cambien al equipo, porque entonces el problema es el project manager, no es el equipo, ¿no? Entonces, sí es este tema de meter actividades, ¿no? De ir generando esa sinergia de trabajo, de platicar más allá de solo el trabajo, ¿no? Entender, mira, es que ella, por ejemplo, está embarazada o está buscando embarazarse, para que tú vayas moviendo las piezas y planeando acorde a cómo vayas viendo que el proyecto se va a cumplir, ¿no? Entonces, sí te diré, es algo complicadísimo y te lleva un buen tiempo y te lleva un buen rato conocer al equipo porque a veces es nuevo completamente, no los habías conocido antes. Eso te iba a preguntar, ¿van rotando los equipos? Sí. A veces te toca trabajar con las mismas personas y en otras ocasiones te toca trabajar con gente distinta y también personalidades bien diferentes, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, por ejemplo, en mi caso, los arquitectos de los proyectos son como los sabios, ¿no? O sea, los gurús de la tecnología que vas a implementar. Entonces, ellos se saben así. Entonces, te exigen de la misma manera y se aburren de trabajar con gente que no les capta y, ¿no? O sea, se vuelven un poco intransigentes por su misma naturaleza de rol que tienen. Claro. Entonces, sí, luego ha sido retador trabajar con arquitectos porque, no, no me está haciendo caso, cámbialo. No, oye, no, tampoco, no lo puedo cambiar. Más bien vamos a encontrar como sí, ¿no? Y así de plano vemos que no, y que no, y que no. Bueno, a ver, o sea, posiblemente este no sea el proyecto para esta persona, ¿no? Y nos ha tocado ver que en proyectos hay gente que funciona perfecto y los cambias de proyecto y no dan una, ¿no? O sea, no. Igual uno, ¿eh? O sea, hay proyectos en donde nos va muy bien y otros proyectos en donde por más que le tratamos y buscamos y vemos y no se puede, no se da, ¿no? Entonces, si esto me escucha mi jefa decir, ¿cómo? No, siempre se da, pero la realidad es que pasa, o sea, somos seres humanos, ¿no? Y cambias de proyecto y cambias de cliente y cambias de equipo y a veces no, las personalidades no hacen match, ¿no? Y hay más riña, entonces se vuelve más incómodo, entonces la persona ya no está tan motivada para trabajar. Entonces, sí tienes que detectar eso rápido, tienes que hacer rápidamente empatía con tu equipo de trabajo, tienes que conocerlos, tienes que buscar conocerlos, ¿no? Hasta donde es posible. Tampoco es que te vayas o sea, hay gente de la India o hay gente de Argentina, me ha tocado trabajar con gente de Brasil, pues no te puedes ir a tomar un cafecito, ¿no? O sea, tienes que conectar de esa forma. Tienes que conectar de alguna manera y te diré que yo conocí a un argentino que ya era, o sea, era mayor que todo el equipo, pero era un tipazo, o sea, y al principio costó mucho trabajo trabajar con él, ¿no? Mucho. Y después ya era, bueno, el que jalábamos para todos lados porque la realidad es que era muy bueno. Pero obviamente, pues hay que buscar mecanismos para llegarle a la gente y empezar a trabajar de manera más armoniosa. Mencionabas que hay momentos en los que se tiene que exigir a los equipos de trabajo. Creo que tenemos nuestra propia naturaleza, nos hace conflictuarnos con esa palabra. No nos gusta que nos exijan o creemos que ¿por qué me tienen que exigir? Yo soy un fiel creyente de eso, ¿no? Y siempre lo pongo como en la
como un ejemplo, ¿no? O sea, cuando tú vas a un gimnasio, pues el coach que te está entrenando, pues está observándote, está viendo en dónde lo estás haciendo mal, está viendo tus oportunidades, está viendo dónde estás haciéndolo bien. Entonces, yo también lo veo así, ¿no? Un jefe también coachea, pero también exige. ¿Tienes alguna forma en la que tú exijas a tus equipos de trabajo en momentos determinados, en momentos de alta presión? Sí, yo creo que la franqueza es lo correcto, ¿no? O sea, a mí me ha funcionado decirles, a ver, equipo, tenemos un grave problema, ¿no? O sea, tenemos esta situación y necesitamos de su apoyo para esto. O sea, y preguntas, porque no puedes, es también muy extraño, ¿no? O sea, eso es distinto en la consultoría a otras empresas. En otras empresas a ti te contratan por, ¿cómo le llaman? Como creo que eres gente de confianza, le llaman, o algo así. Entonces, Trabajadores de confianza. trabajadores de confianza. Si a ti te asignan una tarea y te tienes que dar hasta más tarde, ¿no? A las 10 de la noche, por ejemplo, para acabarla, pues tú te sientas y la acabas, ¿no? En la consultoría no, porque en la consultoría estás por hora. Entonces, sí pasa que es muy fácil que alguien te diga, no, no puedo, no me conecto, no, no tengo tiempo, ahorita no estoy disponible. Entonces, como de, ¿pero cómo que no estás disponible? Entonces, ahí yo creo que la magia está en previamente hacer un contrato, le llamamos contrato, ¿no? Acuerdos del equipo de trabajo, de cómo vas a trabajar, ¿no? Entonces, tú les dices, mira, pues a mí, o sea, yo te puedo dejar salir a tu hora en la mayoría de las ocasiones, pero si se requiere, yo quiero contar con tu apoyo para, ¿estás de acuerdo? Bueno, pero que, no sé, tantas horas, o sea, incluso así puedes delimitarlas al nivel que sea necesario para que el equipo quede de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso era mucho teníamos muchos problemas de calidad en algún proyecto, o sea, pasaban como temas de calidad y decían, no, pues es que no llegaste al mínimo de calidad, o sea, tu desarrollo no está bien hecho, no está hecho con el marco que debería de usarse. Entonces había que regresar el desarrollo y volverlo a hacer. Si era por ese tema, te tenías que regresar y no podías impactar las actividades que ya traías, ¿no? Porque el tren no para, tú sigues trabajando. Entonces, si tú ya te equivocaste, hiciste algo mal y lo tienes que rehacer, no importa. Lo tienes que rehacer, pero no te puedes retrasar en tus actividades comprometidas ya. Y había quien nos decía, no, pero es que no, yo sí me voy a retrasar. A ver, y sacas el contrato, ¿no? Literal, y dices, mira, aquí está. Este fue el acuerdo que el equipo hizo. O sea, y esto está firmado y todos vamos a trabajar bajo este esquema. Entonces tienes que ser muy enfático en ese contrato. Y muchas cosas también se salen fuera de ese contrato, ¿no? O sea, no las traes, no las Literal, prevés. es escrito el contrato. Sí, lo trabajas. O sea, literal puedes abrir. Utilizamos varias herramientas más amistosas, ¿no? O sea, por ejemplo, el Monday, ¿no? Que son como tipo post-its. O herramientas que son más visibles y menos, o sea, no hables un Word, ¿no? O sea, buscas un poco hacerlo más dinámico. A ver, haces un cuadrante y pones cosas que te gustaría que pasaran en el proyecto, cosas que no estás dispuesto a que te salgan en el proyecto, cosas en donde seas más flexible, ¿no? Y ideas, un cuadrante de ideas, propuestas. Una vez al mes nos sentemos todos con una cerveza media hora a charlar y platicar de todo lo que sea menos trabajo, ¿no? Entonces haces esos cuadrantes y ya conforme va retroalimentándolo el equipo, vas diciendo, ok, perfecto, ¿no? Entonces, de alguna manera ese es un marco que te ayuda a estructurar al equipo y a que todos se vayan comprometidos a ciertas cosas ya, digamos, pactadas, ¿no? En caso de, pues ya sabemos que esta aplica. Entonces, Oye, ya. y cuando alguien falla, ¿En esa? o sea, cuando falla el contrato, cuando ya, o Se sea, queda corto. ajá, que ya El es, proyecto se nos queda corto. que ya o sea, es constante Sí. sus fallas. ¿Has tomado decisiones Sí, de de otro bajar tipo? gente, sí. Sí, así de que tengo que hablar con el director del proyecto y decirle, oye, ¿sabes qué? Estos ya no me están funcionando. Y los bajamos y subimos gente nueva y ahora, es muy difícil subir gente nueva, ¿eh? Es mucho más sencillo que alguien que no quiere trabajar lo metas al tren con esfuerzo y jale a que metas gente nueva, porque hay que empezar desde cero. Y luego explicarle todo lo que ya venía, híjole, muy complicado. Sí, es tiempo. Ahora, hay gente muy buena que lo agarra rapidísimo y se va, pero pues es suerte, ¿no? Es un poco jugártela. Entonces, la decisión para mí está basada en que la persona quiera y tenga disposición. Si yo veo que ya no tiene disposición,
Sí, de plano, es decir, mejor cámbiamelo. O sea, porque incluso una persona mala con disposición se puede volver buena. Pero una persona muy buena sin disposición, ¿cómo lo haces? Ya no hay forma, ¿no? Entonces, en mi experiencia me ha tocado trabajar con más gente dispuesta y con más gente que se sube al barco y que entiende el tema y que te apoya, a lo contrario, ¿no? Pero sí, ha tocado uno que otro que pues, a lo mejor la forma en cómo lo pido no les parece, ¿no? Porque te llegan retro. Entonces me llega retro de, es que me lo pidió, me lo exigió el micromanagement. Y tú, bueno, es que hay ciertos momentos, por ejemplo, hablábamos del micromanagement. A veces toca hacerlo. ¿Por qué? Porque o sea, tú estás dando indicaciones, los dejas trabajar y cuando llegas a las revisiones no hay nada. O está mal, o se entendió otra cosa, entonces ahí dices, ey, no, entonces hay algo mal, ¿no? Entonces empiezas a meter micromanagement. Hay gente muy buena que no lo necesita, hay gente que sí lo necesita. Entonces vas haciendo esa discrepancia, ese discernimiento y vas diciendo, a ver, tú sí necesitas micromanagement, sorry, pero te toca. Y a ti, pues no. O sea, eres un avión, amigo o amiga, vas solito, ¿no? Pero sí tienes que ir empezando a trabajarlo con el equipo. Y hay gente que no le gusta. Oye, güey, mencionaste algo que me encantó, que dijiste el arte del seguimiento. Uh-huh. ¿Cómo da seguimiento más allá de la tecnología que utilizan, de las herramientas? ¿Cómo te preparas tú para dar seguimiento a este tipo de proyectos? Y me queda claro que probablemente no solo está corriendo uno, están corriendo dos o más, no lo sé. ¿Cómo das esos espacios o cómo estructuras tu estructura mental para ese seguimiento? Porque es fundamental el seguimiento. Sí, en los proyectos te diré, o sea, a ver, ¿qué es la ventaja de no ser un project manager y de tener tus actividades? Pues tú eres el responsable. A lo mejor dependes de unos que otros, pero la mayoría de las cosas depende de ti. Tú trabajas, tú haces tu parte y tú puedes acusar al fulano de tal que no te está entregando y por lo tanto no has terminado, ¿no? Pero cuando eres project manager no tienes a quién acusar. Tú eres el responsable de que las personas trabajen y que se vayan cumpliendo los acuerdos. Entonces, me ha tocado aprender a no comprometer al equipo sin antes preguntarles, ¿no? Eso yo digo que hasta me lo debería de tatuar. Porque luego en mi afán de querer avanzar o de querer llegar a un acuerdo con el cliente, comprometes cosas que luego el equipo no necesariamente va a apoyar, ¿no? Y ya me ha pasado. ¿Tienes algún ejemplo? Eso te iba a preguntar. Sí. O sea, ejemplo, había unos temas de... le llamamos APIs, que es que te conectas un sistema con otro, ¿no? Para poder recibir una respuesta o mandar una respuesta y luego que haya un resultado, ¿no? Entonces te la regresan y tú ya obtienes esos datos que necesitabas. Ahora bien, las APIs luego son muy complicadas porque dependes del cliente, ¿no? Muchas veces alguna API la construye el cliente, otras las construyes tú. Todo depende de quién manda llamar al servicio o cómo lo mandas llamar. ¿Qué esperas recibir? ¿No? Entonces ahí haces el acuerdo. No, esa tú la construyes. No, yo la construyo. No, y ya, ¿no? Haces el acuerdo y asientas cuántas APIs son, cuántos, ¿no? Entonces, a lo mejor este es un poquito más técnico, pero ese es el ejemplo que tengo muy claro, porque me tocó que en una junta en donde el arquitecto se fue de vacaciones y yo estaba con su equipo de trabajo, pues yo me senté a revisar las APIs. Y entonces uno dijo, no, estas fechas hay que modificarlas porque no se están dando y es que no sé qué. Yo, claro, sí, a ver, ¿cuáles son las fechas correctas? No, pues esta y esta, ok. Oye, no, y el equipo, oye, ¿crees que lleguemos a esta? O sea, les pregunté. No, bueno, es que yo creo que esta depende de esta. Ok, entonces yo modifiqué las fechas, hice un nuevo acuerdo y lo mandé. Cuando regresa el arquitecto se infarta, ¿no? Y me dice, ¿cómo? Teníamos una ventaja, ellos iban retrasados. Ahora les diste chance de que pudieran trabajar y retrasarnos ahora nosotros, porque eso para nuestras pruebas dependen de que estas APIs estén. Entonces les diste más chance, nos das más riesgo, nos avientas el riesgo a nosotros. Y yo, o sea, no lo tenía claro, una disculpita. Entonces se puso muy rudo, se enojó bastante. Yo pensé que me iban a bajar del proyecto, o sea, ese nivel, ¿no? Dije, no, ya me bajaron, ya van a pedir mi cambio, van a decir, ya hizo todo mal. Pero no, la verdad es que aprendí mucho de él. Puedo decir que incluso ahora nos llevamos maravilloso, pero sí fue duro, ¿no? Entender que él tenía una razón más de fondo del por qué las fechas no las había querido mover.
Y el cliente se aprovechó de que yo llegué y que les dije que sí, ¿no? Porque nunca me mencionaron que el arquitecto no las había querido modificar. Entonces, bueno, pues ya, les di más holgura y pues tuvimos que asumir eso. Güey, ahorita hablaste de algo también muy importante, el tema de los errores. Uh-huh. Más allá ir un poco más allá de lo profesional, ¿cuáles han sido los principales errores que has enfrentado y que hoy se han convertido tal vez en aprendizajes que nos pudieras compartir? ¿Cómo lidias con el error principalmente? Puntualmente en el tema profesional, yo creo que el error más grande que yo he cometido es no creer en mí, ¿no? O sea, ha habido momentos en los que a lo mejor no me lancé a algo por miedo a sentir que a lo mejor no iba a poder o a dudar de mi capacidad. He aprendido a lanzarme. Si me equivoco, pues ya, ¿no? O sea, lo peor que pudo haber pasado es que aprendí, ¿no? Y de haberme equivocado hasta este momento, nadie me ha corrido, ¿no? O sea, puedo decir que más bien han sido regaños, pero he seguido adelante y pues he aprendido. Creer en mí en el tema profesional ha sido importantísimo, ¿no? O sea, creo que en todos los aspectos, pero digamos que yo lo he sentido mucho en ese tema. Y el error, yo creo, personal más grande que yo he tenido es en el depositar en otras personas mi estabilidad emocional y mi felicidad, ¿no? O sea, no haberla labrado internamente yo, por mí, sino haber buscado eso en otras personas. Y muchas veces eso te lleva a tener malas relaciones, a tomar, obviamente, malas decisiones, pero no solo incluso te diría hasta en amistades, ¿no? O sea, amistades que dijiste, bueno, esto lo debí haber cortado desde el día 1, o sea, claramente no era una buena amistad, pero no, en su momento no lo quieres aceptar porque estás más ávido de que te acepten, ¿no? De formar parte o de buscar la aprobación del otro y no necesariamente la tuya. Entonces creo que he aprendido un poco más a eso, si no te parece, si no te caigo bien, si no, muy tu problema, ¿no? Nos compartías que probablemente estás viviendo la mejor etapa de tu vida al comienzo que empezamos a grabar. ¿Por qué consideras que estás viviendo la mejor etapa de tu vida? Mira, porque uno podría decir que ahorita ya alcancé la estabilidad financiera, o sea, es decir, ya no estoy preocupada por si puedo o no puedo, o sea, ya como que ya sé que puedo, ¿no? Ya lo logré, ya me estabilicé, ¿no? Cambié de coche, qué bonito, compré un departamento, qué padre, o sea, como que de alguna manera me di yo ese regalo de sentirme segura. Y entonces, eso te da mucha base, ¿no? De fondo ya ayuda. Entonces, a mí muchas veces, a muchas amigas les digo, nunca dejes de trabajar, nunca, o sea, ¿no? Porque depender de alguien financieramente es rudo. Difícil. Sí, claro, porque de alguna manera estás sometido. Esa es la realidad. Puede ser que te toque una gran persona y no ejerza ningún tipo de violencia o manipulación. Puede que sí un poco, porque se presta, ¿no? O sea, te estás prestando a ese juego que pudiera tomarse sucio. Entonces, mi aprendizaje es no lo hagas nunca. Siempre busca hacer algo. Vender, ejercer tu profesión, dar clases, lo que sea que te guste y en lo que quisieras desarrollarte. Eso creo que es fundamental. ¿Pero qué en qué estábamos? A ver, ya se me fue. Porque es la etapa más importante o la mejor en tu vida. Porque te digo, ya me ofrezco seguridad. El consejo que doy es ese, para que puedas darte esa seguridad. Otra parte, yo creo que bien padre, que yo he trabajado mucho, es en el tema de ser feliz. Muchas veces sientes que tienes que... como que tienes que ser... para que alguien tenga valía, tienes que hacer cosas para valer ante los ojos de la gente, ¿no? Entonces tengo que ser exitoso, tengo que tener un buen coche, tengo que verme atractivo y valioso ante los ojos de la gente,
¿no? Entonces creo que el hacer las cosas más enfocado, o sea, hacer un ligero enfoque distinto. Ya no es buscando ser valioso, es buscando la vida que yo quiero, proporcionarme a mí, ¿no? Pero no porque busque que tú me veas como una persona valiosa. En realidad, las pláticas que más disfruto ahora son pláticas que no tienen nada que ver con el trabajo, que son más temas personales, y yo fluyo, ¿no? O sea, te pregunto, ay, sí, y casado, hijos, no sé qué, porque en realidad es un tema que me gusta más profundizar, siento que conozco mejor una persona claro, conectas así, de diferente forma. que si te pregunto en qué trabajas y qué puesto tienes y cuánto, o sea, no lo considero tan relevante, ¿no? Y me acuerdo que un día, en uno de los ejercicios que hicimos para conocernos, un maestro nos dijo, no hablen de su trabajo. Haz de cuenta que Qué difícil. no podía... ¿Cómo te llamas? Y se acababa la conversación. No había más, ¿no? O sea, ¿a qué te gusta hacer? Ah, pues esto, que... Ah, ¿qué? Ah, ¿no? O sea, no podías preguntar ni dónde vives. O sea, nada que tuviera que te llevara un poco al ego. Todo tenía que ser de la raíz. Entonces era difícil. No estamos acostumbrados a eso, Sí, ¿no? y generalmente, digo, quiero profundizar, conecto contigo porque te preguntan, oye, ¿Quién ¿quién eres? eres? Soy licenciado en no sé qué, estudié, bla, bla, y te vas siempre por esa parte, ¿no? Claro, O sea, claro, pero, o sea, eres eso, pero no eres, o sea, realmente tú no eres eso, ¿no? O sí, sea, no. en profundidad, pues tú eres una persona feliz, contenta, alegre, divertida, le gusta bailar, no sé, tiene estos hobbies, el senderismo, por ejemplo, que a mí me encanta y que lo hago poco. Eso sí, porque ya es demasiado todo, ¿no? Así como, Te perdiste un poco. me he perdido un poco en los grupos de senderismo, en el que yo sí te veo más activo y me da mucho gusto. Pero sí conectar con la naturaleza también ayuda mucho, ¿no? O sea, es parte también de lo que te descarga energía de todo lo que nos atraviesa, ¿no? Entonces dicen, conecta con el suelo, conecta con un árbol, camina descalzo sobre el pasto, eso ayuda. Y es cierto, o sea, yo lo he hecho y lo he comprobado. Te sientes diferente, ¿Me ¿no? creerás que no lo había hecho hasta la última caminata Esta que que no fui. hicimos, ¿sí? Con los chavos con los que fuimos, de repente vi que se quitaron los zapatos y empezaron a caminar. Y la verdad es que yo nunca lo había hecho, ¿no? Y me llamó mucho la atención. Me dijeron, pues hazlo. ¿Nunca lo has hecho? No. ¿Cómo? Yo, no, hazlo. Me costó. O sea, al principio fue Ujú. como muy extraño, pero ya después fue algo. La verdad es que no sé cómo describirlo, pero justo es esto. Conectas de una forma diferente, disfrutas el Sí. momento. Hubo alguien que se hincó, pero se hincó de una forma diferente. Ujú. O sea, porque puso las manos sobre el suelo, las rodillas sobre el suelo, o sea, como así, literal. Ajá, Y como yo, la pose de perrito, ¿no? ajá, ándale, exactamente. Y yo decía, pero, y fueron momentos así muy agradables, muy padres que la gente conectó. Digo, te interrumpí un poco porque me conecté mucho con ese momento, me gustó mucho, disfruté. Pero justo esto Sí. sucede, ¿no? Llega a ser tan rutinario que a veces te pierdes de la esencia de realmente, güey, quítate los zapatos y camina. Exacto. Incluso de tu espontaneidad, ¿no? O sea, te cuesta trabajo ser espontáneo. Y eso te lleva entonces no ser tan auténtico o auténtica, ¿no? Porque entonces, ¿qué van a decir de mí? ¿Cómo lo van a tomar? ¿No? Entonces, un poco quitarte de esos prejuicios también, el recordarte mucho eso. Entonces, creo yo que la esencia de regresar a ti, a esa niñez, ¿no? A un niño es feliz porque es feliz y nada más. ¿Cómo te recuerdas este tipo de cosas? O sea, nos compartías Uh, que al principio de todas las mañanas tienes un ritual de agradecimiento, sí, pero a lo mejor es una pregunta tonta, no sé, ¿tienes alarmas, tienes post-it? tengo post-its. Sí, tengo post-its y pego hojas de Word por todos lados, en mi espejo, así. Entonces abro los ojos y tengo una hoja en el techo, literalmente en el techo. Entonces ahí ¿En tu veo, casa? sí, en mi casa. Entonces tengo mi mantra. O sea, siempre es algo que busco, ¿sabes? Ya lo quiero hacer parte de mi vida. Entonces la manera en la que yo he encontrado hacerlo parte de mi vida es así. Me pongo alertas de Alexa, por ejemplo, para meditar en la noche, porque si no se me olvida, ¿no? ¿Qué usas para meditar?
¿Tienes alguna app? ¿Tienes algún canal de YouTube o lo haces de forma aleatoria? Mira, a veces me utilizo YouTube y entonces busco que el mantra se repita, el que yo quiera, ¿no? El que en ese momento me vibre mejor, pero ya tengo una lista. Entonces, como que digo, ahora y entonces lo pongo y ese se repite y se repite y se repite y yo medito con ese. Pero, por ejemplo, para quien no conoce o no ha profundizado en el tema de los mantras, por ejemplo, tú dices que tienes una lista, no sé, puedes compartirnos 2 o 3. Sí, por ejemplo, el de todo llega a mí con gozo y gloria. ¿Literal buscas eso? Ajá, sí, lo busco y suena y entonces se repite y yo lo repito en mi mente conforme se va diciendo, lo repito, lo repito, lo repito. Sí. ¿De cuántos números, cuánto es esta lista? Yo creo que debe tener como unos 25. ¿Hay alguno que se te olvida frecuentemente? Sí, todos, ¿eh? Todos. De hecho, ahorita que lo dije incompleto. O sea, sí de repente me pasa o sea, a veces son algunos un poco más largos que otros, ¿no? Entonces, sí es algo, por ejemplo, ya cuando estoy a finales de la quincena, siempre pongo uno con el dinero. Algo que se relaciona con el dinero. Aguanta. Es abundante, abundante, va a llegar, siempre llega, pues, ¿no? Entonces me pongo algo así y lo escucho y yo lo vibro. Yo creo que el tema de meditar es sentirlo, creértelo. Yo creo que ese es el truco de la meditación. Y puedes meditar de muchas formas. O sea, yo creo que hay meditaciones mucho más profundas en donde necesitas más tiempo y más dedicación. Y hay otras más sencillas que en tu coche puedes ir haciéndolo, escuchándolo, o en las mañanas repitiéndole un número de veces determinado, como para mantener fresca esa mente, ¿no? O sea, yo siento que muchas veces la mente se llena de basura. De Sí, todo no, tu día. constantemente. Y entonces si no haces una pausa y recuerdas aquello que te vibra bien y que te hace bien, y cada quien hay que encontrarlo. O sea, yo creo que no todos somos iguales, no a todos les funciona lo mismo, ¿no? Y hay que buscar aquello que te haga más sentido. Y, por ejemplo, hace rato lo platicaba con mi hermana, ¿no? Le decía, es que este mantra, dilo. Y me dice, le dije, bueno, busca uno, ¿no? Busca uno que a ti te vibre bonito y que sientas que eso te llena, que es algo que de alguna manera te hace sentir paz. O te pone en sintonía con lo que quieres estar, ¿no? Por ejemplo, del trabajo, yo siempre digo que universo, ponme y colócame en el lugar en donde mi capacidad brille y en donde sea lo mejor y lo más próspero para mí en el tema laboral. Me encantó eso. Entonces, Mi capacidad brilla. Entonces, han llegado este tipo de proyectos en donde me ponen ahí, ¿sabes? O sea, llega. Entonces digo, mira, yo estoy segura que funciona. Y yo creo que sí, debe ser pues con fe. Y hemos visto que la fe hace muchas cosas, ¿no? O sea, la fe, si tienes fe en Cristo, fe en Dios, yo creo que al final los nombres cambian, pero es lo mismo. ¿Por qué crees en esto? Y paréntesis, ¿eres mucho de energías? Sí. De percibir estas vibraciones. ¿Tienes algo en particular que nos puedas compartir? Y quiero parecerte, no, o sea, me llama mucho la atención, o sea, ¿por qué crees en esto? Y es muy respetable, ¿no? Sí. Digo, no es que yo no lo crea, sino que quiero profundizar en el tema. ¿De por qué? ¿Por qué? Mira, si me hubieras preguntado esto mismo hace 15 años, yo te habría dicho que qué locura, ¿no? O sea, gente loca, o sea, pobrecitos, yo creo que tienen algún problema en la mente o algo. Alguien les hizo mucho daño. Sí, literal, ¿no? Porque imagínate el daño que les hicieron. imagínate, en mí lo detonó momentos profundos en donde sentí que llegaba al hoyo, ¿no? O sea, que literalmente estaba como en etapas grises y muy complicadas de mi vida, que me llevó entonces a buscar la luz, por así decirlo, ¿no? Y te diré, no, o sea, intenté muchísimas cosas en un inicio, o sea, fui a iglesias cristianas, ¿no? Por ejemplo, a mí no me funcionó, porque yo lo sentía como un tema muy fanático de Jesús y la sangre, y como que a mí me resonaba mucho, no me sentía cómoda, ¿no? Y luego me acuerdo perfecto haber ido a una, no le llaman misa, le llaman, bueno, no recuerdo cómo le llaman, pero pláticas. ¿Los cristianos? Uh-huh. Entonces fui a una y decían que los sapos eran seres malignos, o una cosa así, los sopilotes, no recuerdo. Yo dije, ¿qué? Eso ya fue como de, no, estoy en el lugar incorrecto, eso no puede ser. Los animales no son así. Entonces, como que no me resonó, lo dejé. Yo creo que a mí me ayudó mucho el Kabbalah. O sea, creo que fue un antes y un después cuando yo empecé tomando Kabbalah, porque como que muchas cosas se acomodaron en mí. Me sirvió.
¿no? Entonces como que dije, mira, esto me gusta. Tomé cursos de Cábala, los puedes tomar, yo tomé los 3 niveles, puedes profundizar mucho más, pero yo me quedé en el tercero y escucho pláticas de Cábala, ¿no? Del maestro Itik, al cual yo lo adoro, es muy buen maestro. Entonces, de repente saca podcast, pláticas y todo, o mandan pláticas, ¿no? Con costo, en algún lugar en la Ciudad de México y yo voy. No sé si aquí en Toluca, ya seguramente sí. Entonces, eso me empezó a resonar, me gustó. ¿Qué es el Cábala? El Cábala es un tema más judío, ¿no? Al final sí es Cristo, pero ellos le llaman la luz del Creador. Entonces te dicen, todos tenemos luz del Creador, o sea, tú ya naciste con luz del Creador, todos traemos luz. Lo que tienes que hacer es estar en esa sintonía con la luz, porque a veces haces acciones o cometes cosas que te alejan de la luz. Entonces ya no estás con la luz, sino te alejas. Entonces cuando tú estás en la luz es cuando mejor estás, en mejor estado, en mejor todo. Entonces hablan de los valores, ¿no? Del tema de, pues, de ser correcto en tu palabra, porque eso te ayuda a estar en la luz, ¿no? Y es un poco el mensaje de estar bien con Dios. Pero no te lo ponen como algo externo, sino como que vive dentro de ti. Okay. Tú eres parte de, y esas acciones te van moviendo hacia más o menos luz. Tú puedes decidir no estar en la luz, pero eso tiene sus consecuencias, ¿no? O puedes decidir estar ahí y vibrar alto y sentir lo que decían mucho, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo que se me quedó muy grabado es, hay cosas que te causan placer, ¿no? Entonces tienes un placer y listo. Pero eso te aleja de la luz porque no es algo que sea constante y continuo. Entonces aquellas cosas que te generen luz, digamos, por más tiempo o más duradero, son aquellas que debes hacer. Por ejemplo, ¿no? O sea, yo le pongo un ejemplo muy claro. Te puedes operar y listo, ya tienes cuerpazo. O mejoras algún aspecto físico pero lo podrías haber manejado o haberlo adquirido con ejercicio. No te diste esa oportunidad. Entonces a lo mejor obtienes una luz muy rápida, pero a lo mejor no te cuidas después, te descuidas, bla, 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 y entonces otra vez. Es un ejemplo muy burdo, ¿no? O sea, hay gente que después lo hace y se cuida, o sea, vaya. Pero lo que trato de decir es, aquello que te genera más esfuerzo y que de alguna manera vas viendo con tiempo el resultado, pues eso te trae la luz, eso te deja más en paz, eso te deja en mayor plenitud. Y eso es lo que básicamente habla el Cábala. Y también habla del amor y de muchas cosas muy padres, pero sería todo otro podcast distinto. Y además yo no sería la experta, yo invitaría a un experto a que hable del Cábala, ¿no? Yo solamente he tomado aquello que me ha servido y se me ha grabado aquello que me ha resonado mucho. Y por último he tomado cursos de meditación, pero de meditación te diré, a lo mejor cursos que tienen que ver con linajes familiares, de curarlos, de sanarlos, de... ¿Constelaciones? No. Yo hice constelaciones, por ejemplo, yo no sentí que me sirvieran. En las constelaciones, yo creo que la mayoría las ha escuchado, pero básicamente es un grupo de personas que asumen un rol, ¿no? Asumen un rol, el rol que tú necesitas. Por ejemplo, el rol de tu papá o el rol de tu mamá, o el rol de tu hermana, de tu pareja. Y entonces trabajas aquella acción bloqueante o algún tema muy fuerte que tengas y la otra persona reacciona con base en la energía, ¿no? Entonces, se supone que eso te ayuda un poco a entender por dónde va el asunto y cómo desbloquearlo. Está bien interesante, ¿eh? Está muy interesante, pero a mí no me sirvió. O sea, sí. Yo lo hice y yo no sentí realmente cambio de nada. Yo dije, yo sigo igual, ¿no? O sea, no siento que... Regresen en mí. Exacto. Yo creo que sí aplica ahí lo que te vaya funcionando. Hay gente que le funcionan muy bien las constelaciones y van seguido, ¿no? O sea, van al menos una vez al año a constelar diferentes cosas que van saliendo en sus vidas y lo constelan. Yo lo hice una vez, no lo sentí, no me vibró. Y entonces fui a estos cursos. Tomé un curso primero en donde sanas las relaciones con tus papás. Lo sentí demasiado caótico, fue como más así de... Y volví a darle una oportunidad a otro, pero con otro maestro, y ahí me gustó más, ¿no? O sea, ahí sí, digamos que los ejercicios que hacíamos me gustaron, me llegaron más profundamente y entonces destapé por ahí cosas que a lo mejor ya ni recordaba, de cómo me sentía o de lo que era o de cómo disfrutaba las cosas. Entonces es como yo creo que naces y estás contigo. Conforme vas avanzando en la vida, te vas perdiendo, ¿no? Por los temas sociales, culturales, familiares, te vas perdiendo. Y yo creo que el recurso es volver.
Al menos así me ha funcionado a mí, volver a la esencia, a eso que te hacía bien y que sabías que te daba esa plenitud y lo pierdes, o sea, en el vaivén del mundo de quererte ver muy profesional, educado, el estudio y demás, como que pierdes ese eje, yo creo. Y está muy bien complementarlo con todo, pero sí buscando esa esencia. Oye, al principio hablabas de unos cursos, digo, no profundizaste mucho, pero ¿tienen que ver con esto de Cábala o son completamente diferentes? ¿O es parte de tu curiosidad que has estado experimentando? Digo, al final son estos temas que platicamos, ¿no? De energía, ¿cómo llegaste a ellos? O no sé si puedas platicar o no, pero... Sí. eh, que- O sea, realmente fue con amigos, o sea, platicándolo, diciendo, oye, me siento de esta forma, y me han dicho, oye, ¿por qué no tratas este curso? Y yo lo tomé y me encantó, ¿no? Y recuerdo una gran amiga, en una época de mi vida, que estaban nuestros hijos en guardería, él ya tenía un niño y una niña, estaban en la misma guardería, y me acuerdo que platicábamos, y un día me dijo, yo tomé Kabbalah y me cambió. Y dije, mira, Kabbalah. Entonces empecé a investigar y ella me dijo, métete a un curso, estaría padre, yo creo que te va a gustar. Me metí y sí, o sea, me encantó. Hay otros que me han recomendado, una amiga también muy querida me recomendó uno que no me gustó, por ejemplo. A ella le funcionó muy bien, a mí no me encantó, ¿no? O sea, lo sentí más como un tipo secta, que realmente algo más liberador. Y he tomado otros de meditación, por ejemplo. Hay una que tengo muchísimas ganas de tomar, que es la meditación en silencio. Estás no sé cuántos días sin hablar y sin decir nada, en completo estado de He meditación. escuchado 10, 30, buen de días. Sí, creo que el más cortito son 3 días o 5 días, así en completa meditación. Lo cual he dicho, mira, tengo ganas de probarlo, porque sí he encontrado que en la meditación no es fácil lograrla, pero si lo ejercitas con constancia, lo vas mejorando y vas desbloqueando eso y cada vez vas entrando a un estado más meditativo. Y dejar tu mente un rato en blanco y respirar y concentrarte ayuda como a descargar. Pero qué difícil es, güey. Uy, sí, bien difícil. Poner la mente en blanco es muy difícil. Y justo cuando hablamos de meditación y que he hablado con algunas otras personas, amigos, inclusive gente que se ha sentado aquí en el mismo lugar donde estás, eh, es muy complicado. O sea, es muy complicado. Hay gente que, al igual que tú, dices, bueno, yo conecté con este curso, no llegué a conectar con este otro. Cuesta mucho. ¿Por qué tú crees que cuesta tanto poner la mente en blanco? O sea, para quien nunca ha hecho meditación o está empezando, ¿cuál sería tu principal recomendación? Y segundo, ¿qué es lo que experimentas haciéndolo? A ver, meditar es algo complicado porque estamos sobrecargados de pensamientos, ¿no? Pensamientos intrusivos. O sea, tú empiezas a meditar y llega me imagino como una nubecita, tum, tum, y atraviesa y entonces quiere meter y empiezas tú a irte por el pensamiento. Mi perro, no le saqué. No, a ver. Entonces lo dejas pasar, ¿no? O sea, como que yo lo que hago es, y recuerdo que esto sí me lo dijo un maestro, ve el pensamiento y déjalo pasar. No lo abordes, sino no lo abraces, exacto, déjalo pasar. Y entonces, si viene otro pensamiento, déjalo pasar. Cuando sientas que estás queriéndolo abordar, suéltalo, ¿no? Suéltalo y déjalo ir y sigue con lo otro. Entonces, creo que para mí, meditar es eso, ir contra mi mente, ir en contra de. Entonces, es esforzarme y literal empiezas con 1 minuto, ¿eh? O sea, sí, literal tiempo, timing, 1 minuto y lo tratas y empiezas a dejar esos pensamientos intrusivos. Una semana, siguiente semana 2 minutos, siguiente semana 3 minutos, hasta que llegas, yo creo que 5 minutos es bastante bueno. 5 minutos de meditar y ojo, es un regalo para ti. El tema es que la gente va no, con el ritmo y entonces dices, ay, no necesito meditar. O sea, no le das esa importancia. Pero cuando lo ves como un regalo para ti, para conectar contigo, para sentirte tranquilo, para darte paz, entonces lo vuelves prioritario. Porque si no lo vuelves prioritario, difícilmente le vas a dedicar tiempo, ¿no? Uno le dedica, o sea, el tiempo es finito. Tú le dedicas tiempo a lo que es importante. Claro. ¿No? Tú disiernes rápidamente, esto es importante, esto no. No. Entonces descartas cosas y vas tomando aquellas que sientes que son relevantes. Yo creo que en el momento en el que lo tomas relevante la meditación y haces este ejercicio 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, eso te ayuda entonces a agarrarle el cariño a la meditación. Y hay gente que no puede meditar, o sea, que dice, yo lo intento.
ponte música, ponte mantras, o sea, busca cuál es tu estado de meditación en donde te da más paz. Yo creo que ese es para mí ha sido ese el rector. ¿Lo haces sentada, acostada? Lo he hecho sentada, me gusta más sentada. Sentada. Sí. Y, por ejemplo, algo que los movimientos, o sea, como que mi mente intrusiva empieza a ser como incomodidad, ¿no? De, ay, creo que ya se me está durmiendo la pierna. Ay, pero la otra. Ay, pero la espalda. Entonces, lo que hago es ponerme en una posición muy cómoda. Ya encontré cómo, ¿no? En mi silloncito, así como que recargo la espalda. Estoy sentado a raíz del suelo y ya nada más dejo que los pensamientos se vayan y simplemente me concentro en escuchar mi respiración. Te diré que por momentos los 5 minutos los logro sin problema y me podría ir a más, pero lo cierro en 5 minutos. He intentado hacerla de 10 minutos y sí, complicado. Llegan muchos pensamientos. Entonces, como que abordo uno, lo dejo, abordo otro, lo dejo y se vuelve como si un pleito con la mente, pero yo creo que el ejercicio de meditar es dejar que tu mente no te venza. O sea, tú aprender a controlar tu mente. ¿Esto lo haces en la mañana y en la noche? Sí, lo trato de hacer en la mañana y en la noche porque fue la forma en la que el maestro nos dijo que es lo ideal. ¿Despertar y antes de dormir? Sí, ahora lo trato, pero sí a veces me pasa que se me olvidó o se me fue. Entonces solo lo hago una vez, no, o en la mañana o en la noche. Y te he dicho, una vez ya está, o sea, me ha pasado que ya estoy acostada y digo, "Ay, no he meditado". Entonces me levanto, o sea, digo, no me importa, me voy a levantar. Me pongo cómoda y entonces medito y pongo mi tiempo. Si veo que ya es tarde y me empiezan y siento que ni la voy a disfrutar, le pongo 3 minutitos, o sea, muy rápido. Y se van de volada. Y si lo vas practicando con ímpetu, te diré, vas controlando la mente. O sea, sí te das cuenta que ya no, esos pensamientos intrusivos cada vez son menores. Y te ayudan de alguna manera a descansar mejor. Eso te iba a preguntar, ¿cuántas horas duermes en promedio? 8, 9. ¿Sí? Sí. Religioso. Mira, sí me ha pasado que a veces no puedo dormir, ¿no? O sea, algo muy extraño, sí, no. Y lo debo confesar en este podcast. Yo soy súper miedosa. Si veo algo de miedo y luego vivo sola y en una casa. Hay muchos ruidos, muchos. Raros, sí. Bueno, en un departamento supongo que también, pero como que las paredes son más gruesas, no sé. Sí. En esta casa particularmente todo. El pájaro, el viento, todo. El gato, los perros, todos los vecinos tienen perro. Es una cosa muy fuerte. Entonces, hay días en donde me ha costado mucho trabajo y 3:30 de la mañana sigo despierta porque no puedo dormir porque me empieza a abordar el miedo. O sea, escucho un sonido y me paro y digo, ¿qué tal que quieren entrar? Entonces me paro y cierro todo, ¿no? Y entonces como que vuelvo a verificar y luego me voy a acostar, pero ya me entró el miedo. Entonces es como, híjole, ¿qué hago? Y luego digo, no quiero meditar porque me voy a tardar, ¿no? Entonces, ¿qué tal que mejor ya me concentro en dormir? Y entonces quiero dormir y, híjole, qué difícil. Ahí lo que yo he buscado hacer es, me pongo como un aroma rico, ¿no? O sea, pierden un incienso o este vaporizador con agüita. Lavanda que dicen que ayuda a dormir. Le pongo sus gotitas. Me tomo un té de estos que venden en el súper para dormir, ¿no? Y entonces trato, sí dormida, pero como de concentrarme en la respiración y de tratar de calmar todo lo que estoy sintiendo y pensando y dormirme. Me ha costado trabajo, sí, porque en esta casa no tengo viviendo mucho. Entonces sí me da miedo, ¿no? O sea, claro, sí me entran... Es algo desconocido para ti. Exacto, pero cada vez me pasa menos. Cada vez me ha pasado menos. Y cuando duermo, uy, maravilloso. O sea, ya cuando caigo, olvídate, yo me sigo. ¿Y esto de dormir 8 horas, 9 horas es algo que así decidiste? O sea, ¿es parte de tus hábitos? No, lo he hecho. O sea, antes dormía muy poco. Ya. Sí, te diría que en mi momento más gris y negro no podía dormir casi nada. Dormía muy mal. Muy, muy mal. Ahorita no. O sea, ahorita ya duermo bastante bien. Salvo estos pequeños momentos, pero en general bien. Oye, güey, ¿y tienes algunos otros hábitos, además del senderismo, de la meditación? El ejercicio. El ejercicio. Pero, el ejercicio sí. Te diré que muy, muy enfocado a sentirme bien yo con mi cuerpo. Me ha pasado que luego se me complica, entonces voy nada más media hora, ¿no? O sea, pero trato... ¿En las mañanas? No, en las noches, porque en las mañanas, como me toca luego a veces ir a la oficina,
Te diré, varía, pero sí, la mayoría las hago en la noche. Ok. Porque ya no tengo esa carga mental de tener mil pendientes, ¿no? Entonces ya lo disfruto más, ya es como solo dedicarme. Si no, empiezo a ver mi agenda, mis correos. O sea, mientras estoy haciendo ejercicio en las pausas, veo cosas y entonces como que no siento que me concentre tanto. Entonces mejor lo hago en las noches y me ha funcionado mejor. ¿Cómo en un episodio que me parece que fue con Rodrigo, nos compartía que él se enfocaba en las 3 principales actividades de su día? ¿Tú tienes algún ritual en específico que nos puedas compartir? Te quiero preguntar esto porque tú llevas proyectos importantes, organizas, Sí. coordinas, pero ¿cómo te coordinas tú? Sí. ¿Cómo te estructuras tú? ¿Tienes alguna agenda, alguna aplicación? ¿Cómo recuerdas qué tienes que hacer esto, qué tienes que hacer aquello? Abres tu computadora, tu agenda, anotas las primeras actividades, ¿cómo? ¿O lo haces un día antes, fin de semana? ¿Cómo más o menos tienes este ritual de organización que te ha permitido ser eficiente Uh-huh. en la estructura y en el uso de tu tiempo? Mira, pues, te voy a decir con toda franqueza. Decirte que soy buena administrándome sería mentirte. Siento que me administro muy bien en el trabajo. O sea, cuando me preguntabas la magia de los pendientes, absolutamente todos los pendientes yo lo vacío en un Excel. Ya un formato que yo ya tengo y que he ido perfeccionando con el tiempo, ¿no? En cada proyecto le voy agregando, quitando celdas o filas o bien columnas, pero siempre lo voy adecuando, ¿no? Dependiendo del tipo de proyecto. Y ahí, esta es cuenta mi Biblia, ¿no? Ahí tengo que está en progreso, in progress, que está detenido o que tengo con delay, ¿no? O sea, que ya debería de haberse cumplido y no está. Y le voy dando de manera así diaria o al menos 3 veces a la semana, le voy dando como esa continuidad y ese seguimiento. O sea, diario lo reviso. Pero pues se me puede ir 2 que 3 pendientes, entonces un filtrado completo lo hago, sí, un día sí, un día no, un día sí, un día no, donde repaso todo, ¿no? Veo quiénes son los responsables y voy agregando por fechas qué comentarios, si ya hubo cambios o no cambios en el estatus. Esa es la manera en que mejor me ha funcionado el organizarme. Un Excel, literal. Excel. Porque, o sea, sí a veces se utilizan Jira y otros mecanismos que sí ayudan, pero a veces no son tan fáciles, ¿no? O sea, tan claros. Entonces, en este es muy claro. Los pendientes generales los bajo ahí. Por ejemplo, hacemos un compromiso. Yo mañana te mando un Word en donde te pongo, no sé, mi CV, ¿no? Pero lo quieres a lo mejor en un formato específico. Ahí lo redacto y le pongo la fecha compromiso y me pongo yo como responsable. Y yo te digo, o sea, yo pongo una fecha real de fin, ¿no? Si realmente la terminé en la fecha en la que acordé o si me terminé tardando más. Y comentarios, ¿no? De día. O sea, a lo mejor hoy no le pude dedicar el tiempo, pero ya acordé que se lo voy a mandar, no sé, a lo mejor en la próxima semana, porque esta se me complicó. Y así, esto es un tema burdo, pero así me pasa en los proyectos, ¿no? O sea, voy llevando ese Excel y ese control y diario, pues voy buscando. A veces filtro primero lo más urgente, ¿no? Lo que ya se va a vencer por fecha. Yo digo, ay, esto se vence esta semana, a esto me voy a dedicar y a meterle yo ahí, ¿no? Mi energía. En el tema personal, malísima. Malísima, malísima, de verdad malísima. O sea, la Justo verdad te es iba a que preguntar si tenías temas personales en ese Excel. no, nada. O Ni sea, la no me renta, cortan ni la luz, el agua y el gas porque de verdad, está domiciliado. exacto. Exacto, y si no lo puedo domiciliar, horrible sería, ¿no? O sea, yo lo primero que busco es domiciliar todos mis servicios. Me pasó que el celular no lo había podido domiciliar por no me acuerdo qué situación. Sí, porque ya había tenido una tarjeta y me la cambiaron y tenía que ir directamente a una sucursal a que me dieran de baja la tarjeta que tenía para poder dar una actual, ¿no? Y cuando fui, ¿por qué no? No llevaba identificación oficial y entonces no me quisieron atender. Y yo, ay, bueno, entonces ya lo había dejado pasar y durante 2 meses que no estaba domiciliado me lo cortaban. Y así me enteraba me acordaba que tenía que pagarlo. Entonces, ay, un relajo. Soy malísima. Por ejemplo, en los temas de la escuela de mi hija, pésima. O sea, llega un chat de 50 mensajes de los papás y yo soy la peor enterada, de la que no sabe qué está pasando. Y yo, mi pretexto, porque es un pretexto, siempre digo, no puedo. O sea, elijo esto mejor y ya
me enteraré, no pasará nada, no se va a caer el mundo si no me enteré de que tenía que pagar ayer y lo pago hoy, o sea, no pasa nada, ¿no? Pero la realidad es que me podría esforzar más, por supuesto, pero elijo no hacerlo, le doy prioridad a otras cosas, la verdad. Y sí ponerme al tanto de tanto mensaje, tenemos 1000 grupos de WhatsApp, Sí. ¿no? O sea, ya de verdad llega un punto en donde los abro para que no te aparezca la notificación de que tienes algo pendiente, pero no los leo. Y me pasa mucho que como lo estoy haciendo durante el trabajo, como para que no me distraiga y que si sea algo importante realmente sí lo lea, entonces los doy como si los viera, pero pues no los leo. Y luego se me olvida revisitarlos y revisar qué se estaban diciendo, ¿no? Entonces ya, olvídate, si alguien me saludó y ya no lo saludé, pues soy una grosera, ¿no? Y no le respondí. Pero, o sea, honestamente es porque, pues sí, no me sé administrar en mis temas personales, esa es la realidad. Sí me ha tocado mucha queja de amigos y de cosas así de, oye, te escribí hace 2 días, ¿cómo es posible que no me has respondido? Sí, por ejemplo, en este podcast te invité hace 6 meses. No es cierto. Ay, yo, no es cierto. Y me contestó hace 2 días. No es cierto, no es cierto. Yo, no, pero sí, la verdad mala, o sea, no tengo argumento ahí. Oye, güey, vamos a ir cerrando, pero antes de ir cerrando, quiero preguntarte algo. Vuelvo al tema de la semblanza. Quiero preguntarte, ¿qué significa Rebeca en tu vida? Uy, em, fíjate que los hijos, a ver, me han preguntado mucho de si hubiera sido mamá. A veces he dicho que no. He dicho, ay, no, es que es muy difícil ser mamá, ¿no? Sí es difícil, porque si a veces uno le cuesta trabajo su vida, imagínate ser responsable de la vida de alguien más, ¿no? Es durísimo, es durísimo. Y la reflexión, yo creo, más grande de si mis fantasmas educacionales y sociales y paternos, maternos, eh, según y más allá, eran correctos, me lo pregunté por ella. O sea, estoy educándola bien. O sea, mis papás, pues mi papá nunca me pegó, mi mamá sí, ¿no? De repente con pala y todo. Y yo decía, le debo de educar igual, le debo de pegar. ¿Yo qué traumas tengo? Y entonces como que por ella busqué hacer cosas diferentes y entré en cosas que a lo mejor no hubiera indagado si ella no existiera en mi vida. Y cuando atravesé el momento más difícil, la razón que me ayudaba a seguir era ella, ¿no? El sentir que tienes a alguien por quien ver que no solamente eres tú. Y como que eso ahora me ha llevado a disfrutar más el ser mamá y a gozarla de una manera distinta, ya no con esa responsabilidad abrumante de decir, ay, no, pero es que, ¿qué voy a hacer? ¿No? Sino ya disfrutándola más, viéndola crecer, ¿no? Ya no preocupada si estoy educando de la mejor forma, sino más bien viéndola, o sea, tratando de guiarla y acompañarla y no tanto ejecutándomela, ¿no? Porque claro que uno así lo educan y uno quiere eso y tienes expectativas de los hijos y quieres que sean como tú crees que deban ser, porque eso los va a llevar al éxito. Pero hoy por hoy digo, y si los youtubers tienen éxito de la nada, ¿no? O sea, y aparentan, porque no lo sabemos realmente, estar plenos y felices, yo digo, bueno, ¿por qué no la dejo a ella encontrar su esencia? ¿No? O sea, ¿por qué no la dejo? ¿No? Obviamente das las bases, pero estás más como espectador. Y yo he aprendido eso, a estar más espectador y verla crecer. ¿Y cómo permeas todo esto que has aprendido con ella? ¿Lo has bloqueado? ¿Lo separas? ¿O sí tratas de compartirle un poco? No, seguramente ella piensa que su mamá está loca. Sí, te lo juro, porque luego le digo, mira, así se medita. Y le hago así y me dice, mamá, casi siéntate. Y yo, así se medita. Y yo, ven, vamos a meditar. Entonces, a veces se pega a mi locura y lo hace conmigo y otra solo me ve y dice, pobrecita, ¿no? Está muy dañada por la vida. Va y se sienta ahí o ve su iPad o lo que sea. Nunca la obligo. Porque yo creo que esto a mí llegó por una necesidad interna que ella no siente hoy. Claro. ¿No? O sea, pero sí quiero que sepa que ella es muy libre de sentirse, de expresarse
y de tener una relación distinta, de construir una relación distinta conmigo a como yo la construí con mis papás. Entonces, a veces eso hace mucho ruido y causa mucho ruido, sobre todo en mi familia, ¿no? Mi mamá es como de, jamás hubiera permitido que tú hicieras esto. Y bueno, pero yo sí. Y tampoco sé si lo estoy haciendo bien, ¿no? Porque el resultado no se va a ver hoy. Pero sí estoy más, o sea, yo sí estoy convencida de que yo no quiero una hija que haga lo que yo quiero, sino que haga lo que ella quiere. Y yo sé, y sí estoy convencida, que ella en el fondo sabe lo que está bien, o sea, para ella. Y confiar en eso es difícil porque no estamos educados así. Entonces yo, por ejemplo, la he obligado mucho a que tome clases de música, de lo que quiera, guitarra, piano, lo que ella decida. Pero sí, de repente me dice, no quiero, ¿no? Y yo, pero es que tienes. No, no quiero. Y luego digo, a ver, ¿para qué la obligo? O sea, ni siquiera sé si la vaya a disfrutar y yo gastando ahí y ella a lo mejor así, ¿no? Y dije, no, o sea, tiene que nacer de ella. Pero sí se lo menciono, le digo, mira, yo considero que, de guiarla. Que para que seas más integral, algo de deporte, el estudio ya lo tienes, algo de música o arte. Si me dices pintar, buscamos clases de pintura. Y ella sabe que tiene esa oportunidad, ella sabe que tiene esa libertad. Yo se la recuerdo y yo espero que ella en algún momento me diga, ¿sabes qué? Sí me animo. Justo ahora me dijo, guitarra me está llamando, podría ser guitarra. Entonces le dije, perfecto, pues busquemos clases de guitarra. Pero eléctrica, mamá. Sí, también yo diría, bueno. Pero sí, en algún momento estuve en violín, en otro momento estuve en batería, pero he abandonado la idea de la perfección, he buscado más el tema de que sea feliz, ¿no? O sea, de buscar genuinamente que ella se sienta contenta, ¿no? Ojo, no porque yo esté preocupada y, ay, feliz, no, sino más bien que ella busque ese centro y a lo mejor viendo una mamá loca que lo está haciendo, pues ahí se le contagia algo y en una de esas sí no la pasa tan mal, ¿no? O se evita de vivir más cosas y disfruta más de lo que a veces uno no logra hacer tan rápido. Ahorita me recordaste yo le llamo principio, no tanto mantra, pero es más progreso, no perfección. Exacto. Progreso, no perfección. Es básico. Justo de ahí el gym, por ejemplo. Digo, no importa media hora, pero voy a ir. Porque eso me ayuda más a seguir en mi objetivo que a decir, ay, mejor no voy porque solo tengo, no sé, 20 minutos, media hora. Entonces me hago yo esos, digo, aunque sea 20 minutos, pero voy a ir. Claro, ¿no? te sientes mucho mejor. Exacto, sí, y es el tema justo esto que dices, aunque sea, o sea, hay muchos ahora en videos de que ves a la liebre y se distrae y no avanza, ¿no? Y la tortuguita y va, llega. Lento pero seguro. Lento pero seguro. Entonces yo digo, a veces no importa la velocidad, pero vamos haciéndolo todos los días, ¿no? Güey, me parece bueno, no me parece, eres un muy buen ejemplo de esta dualidad, vamos a llamarla así, entre, bueno, yo así te imagino, ¿no? La mamá ejecutiva, es la ejecutiva y la mamá, ¿no? Uh-huh. Que probablemente estás en una de las etapas más difíciles o complicadas, que es el desarrollo, el crecimiento, Uh-huh. y vienen las demás, ¿no? Que todos vivimos. ¿Se puede? Te quiero preguntar esto porque seguramente hay quien nos escuche que probablemente quiera ser mamá, que probablemente tenga la idea, tenga el mismo miedo que en algún momento todos pasamos. Y no solo mamá, ¿no? También puede ser papá. Pero casos como el tuyo o ejemplos como el tuyo me parece que pueden servir de una buena, pues pueden servir de inspiración para quienes decidan ese camino. Y creo que eres un ejemplo de éxito. Digo, falta todavía camino por recorrer. Muchas gracias. Pero, ¿cuál sería ese consejo para quien hoy te está escuchando a ti y que la puedas inspirar a lograr esta dualidad con equilibrio? Mira, híjole, es que el equilibrio es todo un tema que hay que trabajar constantemente. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. O sea, y yo creo firmemente que tiene que ser una búsqueda constante.
A lo mejor la primera vez que lo intentas, o sea, ser mamá primeriza es complicadísimo, ¿no? El tema de amamantar, el cuerpo, muchas cosas, es complicado. Y no es nada fácil. Puede haber muchos factores también que colaboren a que sea más rápido o que puedan llevar a que el proceso sea mucho más lento, ¿no? Pero yo lo que me preguntaría firmemente es, ¿cuál es mi deseo? ¿Mi deseo es ser mamá? ¿Y mi deseo es trabajar? Sí. Yo siempre he dicho, no dejemos de trabajar, ¿no? Entonces, a lo mejor no nos exijamos tanto en un lado o en otro, busquemos más bien el ir día a día, ¿no? Es decir, muchas veces uno quiere hacer la lactancia, por ejemplo, y a veces no se puede, ¿no? O sea, hay gente a la que se le da muy fácil, hay gente que se le da muy complicado. Entonces, yo lo que creo es que la autoexigencia es algo que te puede jugar bien en contra, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser amable con uno mismo, muy amable, sobre todo en esas etapas de cambio. Entender que estamos en una época de cambio, respetar el cuerpo, respetar, digamos, en este caso, al nuevo ser, ¿no? A tu hijo o hija. Y entonces ir, no en modo de autoexigencia, sino poco a poco, ¿no? Yendo como te sientes. Al final todo se acomoda. A veces más lento, uno quisiera que las cosas fueran más rápido. La realidad es que sí. Pero yo te diría, poco a poco, no, la autoexigencia ahí no entra. Más bien, vamos viendo cómo va jalando todo, ¿no? Poco a poco. Entonces, para quienes quieren ser mamás y lo desean realmente, yo creo que no hay nada que lo impida. El trabajo no es motivo para que lo impida. Y más bien, que no se presionen entonces con el trabajo. Porque si en ese trabajo no es, habrá otro, ¿no? Entonces, que en ese momento a lo mejor el tema de que si me corren es que no sea el issue ni el problema. Vamos poco a poco y también tiene que ver con la oportunidad. Si esa mamá se puede dar esa oportunidad, ¿no? De a lo mejor dedicarse un año primero y dejar de trabajar ese año para dedicarse 100% a sus hijos y luego regresar a trabajar, se vale. Y a mí me hubiera gustado hacerlo así, por ejemplo. Pero si no se puede, poco a poco ir viendo que sí, que no, ¿no? Y ser muy clara también, muy abierta con tu jefe. Porque a veces quieres agarrar todo y no puedes. Sí se vale decirle a tu jefe, mira, ¿sabes qué? Estoy pasando por esta situación, ojalá me puedas comprender y dame chance de esto, ¿no? Y aventarse a pedir los permisos que se deban de pedir y a lo mejor todo se va acomodando. A lo mejor una de esas te dicen, bueno, te bajamos un poco el sueldo, pero te mantenemos, ¿no? Y se abren posibilidades. El tema es el miedo, ¿no? Y el querer quedar y el querer abarcar todo, la autoexigencia. O sea, uno quiere abarcar, pero pues no. Y luego yo tuve una experiencia y la quiero comentar. Yo quería bajar muy rápido de peso y entonces me metí a clases muy temprano, pero para que se pudiera dar la lactancia y además trabajar, ¿no? Me metí a las clases a las 5 de la mañana, de 5 a 6, para que yo llegara a las 6:30 y pudiera lactar y entonces prepararme y alistarme para estar a las 9 de la mañana en la oficina. Vivía muy cerca de la oficina, esa era una ventaja. Pero ¿por qué no? Obviamente, después de 2 meses, bajo ese esquema en donde la niña todavía se levanta en las noches y no duermes igual, tuve un choque espantoso. No me preguntes cómo, yo creo que me quedé dormida. O sea, yo casi estoy segura que por un momento cerré los ojos y el accidente estuvo bastante fuerte. No nos pasó nada, ¿no? Solo las cervicales, algunos temas ahí de collarín. Pero lo que más me asustó es ver que la otra persona se incrustara en un chilis, literalmente así, o sea, se metiera un chilis y salieran todas las bolsas de aire, ¿no? De la chica. Iba hacia el aeropuerto, o sea, hasta el viaje se le vino abajo, si no me equivoco. Entonces, al momento de yo abrir la puerta y quererla ayudar, pues la chava estaba como medio desmayada. Y yo en la adrenalina no sentía y la más herida era yo. O sea, usé más tiempo collarín de lo que había resultado ella afectada. Y la lección fue, pues sí, o sea, la autoexigencia, ¿no? Quieres abarcar todo y pues no era necesario. Me la pude haber pasado mejor y con más calma. Entonces yo creo que cuidaría mucho eso y haría lo que quisiera. Gracias por compartir eso. Güey, para cerrar este episodio, y la verdad es que ha sido genial poder charlar contigo de diferentes temas. Ay, gracias. Unos personales, otros, Muy fácil charlar contigo. otros profesionales.
Gracias, ya vi. Me gustaría que imaginaras un libro, no sé, el libro que más te guste. Generalmente estos libros tienen pues muchas letras, algunas ocasiones imágenes, títulos. Pero en esta ocasión el libro que quiero que te imagines es el libro de tu vida. Y ese libro de tu vida seguramente, vuelvo a insistir, tiene capítulos, pero quisiera que nos compartieras qué títulos, qué frases, qué notas, qué imágenes ves en ese libro, si pudieras darle un nombre y cómo te gustaría cerrar el último capítulo de ese libro. Yo creo que el título sería Todo llega a mí con facilidad, gozo y gloria, porque ese es mi lema, ¿no? Ese sería el ¿Lo título. puedes repetir lentamente? Todo llega a mí con facilidad, gozo y gloria. ¿Y por qué? Creo que habría imágenes, sí, de sufrimiento, pero también de mucha felicidad. Y me parece que sería una historia interesante, divertida, porque al final me gusta más el tema de divertirnos que de muy científico, muy técnico o la lloradera completa, sino más divertido, anécdotas de vida y imágenes divertidas, ¿no? Ilustrativas, chistosas. Y al final creo que un mensaje sería, el mensaje final simplemente es, vienes a esta vida a gozar y no lo olvides, ¿no? O sea, entonces goza. Hasta el sufrimiento se puede gozar, ¿no? Si realmente, a lo mejor en el momento no lo ves, pero tú no sabes a dónde te va a llevar ese momento caótico y oscuro. De que lo que sí estoy convencida es que te va a llegar a un lugar increíble. Lo importante ahí es que lo sepas capitalizar. O sea, lo sepas aprender y sobrepasar y entender que tú no eres eso. Ese es un momento nada más. Y ya, y vas a salir y vas a aprender y de ahí no va a pasar nada. Y así sería, así lo vería yo. Gracias por compartir. Cómprenlo en las tiendas. Próximamente. Próximamente. Digo, ya para concluir estos últimos minutos, quiero darte la oportunidad, no sé, quien esté interesado en contactarte, quien esté interesado en seguir, a lo mejor profundizar algún otro tema, no sé, puedes compartir tus redes sociales o lo que tú gustes para quien te está escuchando, quien te está viendo, en donde puede conocer un poco más. Pues mira, mis redes sociales, pues es mi segundo nombre, wihelmi@gmail.com. Esas son mis redes sociales. Estoy así en Facebook, estoy así en Instagram, en LinkedIn también estoy así. Entonces, en cualquiera de esas 3 redes sociales me pueden encontrar. ¿Algo más que quieras agregar? No, nada, que me la pasé muy bien, estuvo muy divertido. No sé qué hora sea, pero creo que nos extendimos un buen, ¿no? Sí, bastante. Hay que cortarlos y hay que editarlo. Así es. Pues agradecerte nuevamente el espacio, agradecerte el tiempo. Sé que las agendas también son complicadas. Ha sido genial poder platicar contigo. Ojalá que sea la primera de muchas y que sigamos profundizando en más temas. Con cafecito y sin cámaras también. ¿Verdad? Rico, sí. También, genial. Agradecer también a Carlos Dotor que está acompañándonos aquí en el estudio, haciendo la magia detrás de las cámaras y micrófonos. Muchas gracias, Charlie. Gracias, y bueno, Charlie. Gracias, güey. Que tengas excelente noche. Muchas gracias. Gracias a todos. Ojalá lo vean. Y lo completo. Por favor, Por compártanlo. ¿Ya me lo quitó? Oye, me extendí cañón, ¿verdad? Ya me lo quité.